Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 37. Hogwarts. ¿Fuiste tú, no? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Snape miraba al frente, con Lily fulminándolo con la mirada. Nadie habló de nada más tras la publicación del segundo periódico. Después de todo, aunque todos habían visto el humo por la mañana, los profesores se habían negado a dar mucha información sobre lo sucedido. Los estudiantes que inicialmente habían sido Lily, aunque había oído las palabras de Snape la última vez que se vieron, cuando le dijo que ya no debían verlos juntos, sabía que él tenía algo que ver con la destrucción de los nidos de acromántulas. Después de todo, ella había estado con él la última vez que Snape estaba destruyendo ese nido. No importa, ¿verdad? Snape la miró antes de empezar a alejarse sin decir nada más, dejando a Lily allí, sola. Snape fue a su laboratorio y pasó las siguientes horas preparando un nuevo lote de pociones antes de dirigirse a la oficina del profesor Slughorn a última hora de la tarde. Profesor Slughorn, dijo, entrando. Señor Snape, pase. Saludó el profesor cuando Snape se acercó con una bolsa. Estoy aquí para entregar 100 pociones para el crecimiento del cabello, dijo Snape mientras las colocaba en el escritorio del profesor, quien levantó una ceja con sorpresa. Excelente, muy bien, dijo mientras revisaba el contenido. Estoy seguro de que muchos en mi círculo social, así como amigos de aquellos a quienes les vendiste el año pasado, también estarán ansiosos por usarlos, comentó el profesor mientras Snape asentía. Entonces te los dejo, dijo Snape. Sí, solo para que lo sepas, he oído por ahí que los Potter van a lanzar su propia poción capilar la semana que viene. Pero es un tratamiento, nada que ver con el tuyo. Aún así, ¿no crees que ya es hora de que lances oficialmente tu fórmula al mercado? Estoy seguro de que podrías obtener muchos beneficios, aunque no sea tu estilo, comentó mientras Snape negaba con la cabeza. Eso no me importa. El dinero no es tan valioso para mí, aunque aún lo necesito. Pero ahora tengo otras formas de conseguirlo. Así que te dejaré estas pociones para que las vendas a quienes estén interesados en comprarlas, dijo Snape. Está bien, al final, Slughorn asintió cuando Snape de repente recordó algo. Una cosa más. Encontré algo durante mis viajes de vacaciones. Este cristal cayó de un meteorito cerca de donde estaba. ¿Podrías analizarlo y encontrar la mejor manera de usarlo? Snape sacó el cristal brillante, que claramente era una poderosa fuente de energía. Los ojos del profesor se abrieron de par en par al verlo. Esto, qué magnífico, nunca había visto nada igual, dijo, acercándose y examinando el cristal. Medía más de 30 centímetros de largo y pesaba alrededor de 5 kilos. Su brillo azul continuo no se parecía a nada encontrado en el mundo mágico. ¿Puedes averiguar algo sobre él y cómo podría usarse? Claramente tiene poderosas propiedades energéticas, preguntó Snape. Como antiguo guardián que había vivido en civilizaciones mucho más avanzadas que este mundo, sabía exactamente cómo usarla con fines tecnológicos. Pero en el mundo mágico, eso era harina de otro costal. Por eso buscó a un especialista que pudiera ayudarle. Lo haré, señor Snape, respondió el profesor, aunque sus ojos no se apartaron del cristal ni un instante. Snape salió de la oficina después de eso, solo para encontrar a alguien esperándolo en el pasillo. ¿Estás libre, Severus? Rosaria preguntó, mientras algunos estudiantes cercanos susurraban entre ellos. ¿Qué es esa bolsa? Preguntó Snape, mirando el objeto en su mano, sabiendo que Rosaria no solía llevar esas cosas. Un regalo para ti. ¿Me llevas a dónde está tu Graporn? Seguro que le encantará, dijo. Snape asintió, sabiendo que se refería a la mujer Graporn. Sin importarle los espectadores, Snape la agarró del brazo y desapareció, reapareciendo dentro de la sala de los menesteres. Rosaria inmediatamente miró a su alrededor, un poco sorprendida. Tienes muy buen gusto. Así que vives aquí. Oí que ya no te veían en Slytherin, comentó antes de volver la mirada hacia otra chica que estaba en medio de la habitación. Severo. Pandora estaba mirando los libros en el estante con Dobby cuando aparecieron. Snape la saludó con un leve asentimiento. Rosaria pareció fruncir el ceño ante eso, mientras Pandora también los miró antes de sonreír. Profesor Wallenstein. Ver que Snape también lo trajo aquí significa que confía en usted. Sonrió, sin parecer muy sorprendida por la aparición de Snape con el profesor. A pesar de los rumores, no parecía haber nada entre ellos, aunque el profesor claramente tenía un gran interés en Snape. Y actuó como siempre lo hacía. Vamos, dijo finalmente Snape. ¿Necesita algo, amo?
Preguntó Dobby inmediatamente al ver a Snape, mirando con cautela a Rosaria. No. Ven, Rosaria, sígueme, dijo Snape mientras entraba en el aviario. Espera, me llamaste por mi nombre. Parecía encantada, viendo cómo Snape desaparecía delante de ella, siguiéndola rápidamente. Cuando Snape llegó, Atlas parecía un poco frustrado. Su amo le había estado dando mucha menos comida de lo habitual, lo cual le molestaba. Había pasado un mes entero disfrutando de los mejores días de su vida, donde solo tenía que comer y dormir. Pero Snape quería que volviera a estar en forma, obligándolo a hacer ejercicio y a comer solo lo necesario. A Atlas, desde luego, no le gustaba eso. Sin embargo, cuando vio a Rosaria, sus ojos se iluminaron como si estuviera viendo a su verdadero dueño. Este tipo, Snape se burló mientras el Graporn lo ignoraba y se dirigía directamente al medio vampiro, quien lo saludó con una suave caricia en la cabeza. Atlas, ¿cómo has estado? Espero que Snape no haya sido demasiado duro contigo. Ella habló mientras se cubría la nariz con un pañuelo. Graporn, ya acostumbrado al comportamiento de la pelirroja, la miró como si pidiera que la alejaran de Snape de una vez por todas. Tal vez debería hacer precisamente eso, murmuró Snape, sabiendo exactamente lo que la criatura quería decir con esa expresión. De todos modos, te traje un compañero. Rosaria dijo mientras metía la mano en su bolso. Un momento después, para sorpresa de Atlas, apareció otro Graporn, distorsionándose al salir de la bolsa y materializarse por completo ante ellos. Era una joven, igual que Atlas. La mujer Graporn parecía ligeramente sorprendida por el entorno cuando Rosaria dio un paso adelante. Este es tu nuevo dueño, Severus Snape, señaló a Snape antes de volverse hacia él. Se llama Rosa, añadió. Podrías ser un poco más creativo con el nombre, ¿no? Comentó Snape, mientras Rosaria se rascaba la cabeza, con aspecto algo avergonzado. De todos modos, Graporn ahora es tuya. Cuídala, dijo con una dulce sonrisa. La Graporn miró a Snape, acercándose y olfateándolo. Al instante siguiente, se abalanzó sobre él, intentando empujarlo con la cabeza. Algo común entre los Graporn, una forma de probar su fuerza. Snape se mantuvo firme con facilidad mientras ella intentaba empujarlo, deteniéndola en seco. Ella permaneció allí, intentando empujarlo sin parar. Él rápidamente maniobró pasando junto a su cabeza, luego se movió a su lado, abordándola rápidamente por el vientre, levantándola y tirándola al suelo, demostrando que él era el líder allí, tal como lo había hecho con Atlas. Ninguno de ellos notó que Atlas estaba cerca, con sus ojos fijos en Rosa. Parecía aturdido cuando ella se levantó del suelo y dio sus primeros pasos en el nuevo espacio. Rosa miró a Atlas, entrecerrando los ojos. Atlas, más emocionado que nunca en su vida, esperaba ansiosamente la oportunidad de saludarla. Pero Rosa solo lo miró con disgusto. Ver a uno de su especie, pero sin los músculos que debería tener, solo exceso de grasa, le resultaba completamente inapropiado para aparearse. Así que simplemente se dio la vuelta y se fue a explorar el nuevo entorno. Parece que tu apariencia no es nada atractiva, Atlas. Ni siquiera conseguirás una pareja como esta, se burló Snape, viendo cómo Atlas finalmente podría tener la motivación para recuperar su antigua fuerza. Bueno, supongo que es culpa mía, Rosaria murmuró, sabiendo que había sido ella quien lo sobrealimentó. Bueno. Vámonos, dijo Snape, con la mirada fija en Sombra, que volaba sobre sus cabezas, observando toda la interacción. Simplemente saludó a su lechuza con un gesto de la cabeza antes de irse. Rosaria lo siguió, haciendo preguntas sobre el lugar mientras exploraba. Mientras tanto, Snape tenía algunas tareas que atender en el laboratorio con las sombras. Todavía parecía disgustada por la presencia de otra chica allí, pero no dijo nada. Pasaron los días y nadie hablaba de nada más que de los acontecimientos recientes. Una vez más, el Ministerio de Magia no tenía respuestas. Lo que siguió fue una crisis en la opinión pública. El Ministerio de Magia no puede detener a los mortífagos y no tiene respuestas para los extraños sucesos que han estado ocurriendo durante más de un año. ¿Por qué Dumbledore parece tan acorralado ahora? No ha hecho nada. El año pasado, tampoco protegió a sus alumnos. El ataque de Hogsmeade dejó muchas víctimas, y no hay respuestas sobre quién mató a los atacantes. ¿Quién es el misterioso asesino de Hogsmeade y el cazador de magos oscuros? ¿Es un justiciero que intenta hacer lo que todos los demás no logran? Estos eran los titulares que seguían circulando a medida que surgían más preguntas sin respuesta. La comunidad mágica empezó a inquietarse por la actuación de quienes se suponía debían garantizar la seguridad de todos. Snape era la razón detrás de todo esto.
Estaba debilitando indirectamente la autoridad del mundo mágico y creando una oportunidad para que los mortífagos actuaran con mayor franqueza. No es que lo hubiera hecho a propósito, pero esta era la situación que comenzaba a desarrollarse. El ministerio trabajaba más duro que nunca, mientras que los profesores de Hogwarts estaban más preocupados que nunca. Mientras tanto, la desaparición de Dumbledore continuaba, y nadie sabía dónde estaba. Ni siquiera los mortífagos, o ya habrían tomado medidas. El asesino de Hogsmeade, el misterioso alquimista y, sin embargo, la persona que todos buscaban ahora estaba frente a lo que parecía ser un cuadro común y corriente de Hogwarts. Sin embargo, para todos los estudiantes de Gryffindor, era algo especial. La mujer dentro del retrato lo miró extrañada. ¿Qué deseas? Ella preguntó, disgustada por su presencia. Después de todo, él era un estudiante de Slytherin. No puedes entrar aquí. Si lo intentas, llamaré al director. Ella amenazó, ya que era la guardiana de la torre de Gryffindor y nunca podía permitir que un estudiante de Slytherin entrara. Snape no pareció oírla en absoluto. En cambio, estaba mirando una notificación del sistema que anunciaba que ese lugar era una mazmorra. ¿Deseas ingresar a este portal? El sistema preguntó y Snape asintió. La dama gorda, como la llamaban, se quedó sin aliento en estado de shock cuando Snape de repente se distorsionó y entró en su retrato. ¿Qué? Él está entrando en mí. Ella gritó con todas sus fuerzas, aunque parecía haber un extraño matiz de placer en su voz. Sin embargo, Snape no le prestó atención. En el momento siguiente, la escena cambió cuando se enfrentó a un nuevo desafío: hacerse más fuerte y expandir su ejército de sombras. Soy Cargalgan. Y aunque parezcas poderoso, no puedes derrotarme. El gigantesco orco rojo, aparentemente un tipo de chamán o mago, habló desde su trono mientras Snape estaba frente a un ejército de orcos. ¿Puedes siquiera decir que soy humano? Preguntó Snape con sencillez, contradiciendo el ambiente mientras los orcos a su alrededor alzaban sus armas. Incluso Cargalgan se quedó atónito ante semejante pregunta. ¿Quién diría algo así después de que todos se prepararan para la pelea? Snape no pudo evitarlo. Después de todo, por fin había encontrado a alguien que hablaba su idioma desde que se encontró con el elfo de hielo. Todos los demás monstruos hasta ahora solo habían rugido e intentado matarlo a toda costa. No, no eres humano. Dijo el monstruo de 5 metros de altura. Ya veo, ¿puedes decirme quién eres y por qué estás dentro de los cuadros del colegio? Preguntó Snape. El orco lo miró sin decir nada al principio. Somos, pero de repente, empezó a distorsionarse, como si estuviera rebobinando. No, no eres humano. El monstruo repitió su frase anterior, olvidando por completo la pregunta de Snape. ¿Esto otra vez? Murmuró Snape. La primera vez que esto sucedió fue cuando se enfrentó a Hielo, el nombre que le había dado al jefe elfo de hielo cuando él y Rosaria lo encontraron en la pintura del paisaje helado. Había descrito a Rosaria como humana, incluso condicionando que si Snape la dejaba allí, no sería atacado porque no era humano. Rosaria no había entendido ni una palabra de lo que Snape y el elfo hablaban, pero Snape obviamente se había negado y luchado junto al semivampiro, y al final ganaron. Pero en medio de todo, cuando Snape empezó a preguntar qué era el elfo y cómo estaba allí, ocurrió lo mismo que con este chamán orco, se distorsionaron al ser interrogados y regresaron al momento anterior a cuando habían escuchado la pregunta de Snape. ¡Qué fastidio!, murmuró Snape al final, mirando a todos los monstruos que lo rodeaban. Al menos 400 orcos, 4 orcos que actuaban como guardias reales y el mismísimo chamán orco, que parecía una especie de rey. Esto no sería fácil. La sombra debajo de Snape comenzó a expandirse en el momento siguiente, mientras Cargalgan parecía sorprendido al ver las sombras elevándose desde el suelo, comenzando a tomar forma. Esto, murmuró Cargalgan, viendo emerger más de 150 sombras, algunas bastante grandes, como el basilisco y el golem gigante. Ahora nos estamos acercando, Snape habló con calma, decidiendo que la batalla comenzaría ahora. Hablas como si tuvieras ventaja. Soy casi el triple que tú. Ahora, vete. Acaba con este invasor en mi santuario. Exclamó el orco mientras Snape activaba un área que abarcaba todas sus sombras, formando un círculo con él mismo en el centro. Círculo de dominio del monarca de las sombras. Aumentas las estadísticas de todas tus sombras un 50% mientras permanecen dentro del círculo. TSK. Vamos. Se burló Snape mientras todas sus sombras se preparaban para luchar. Los orcos de todos lados cargaron rápidamente, atacando a las sombras directamente, mientras el chamán permanecía sentado en su trono junto a sus guardias personales.
Los soldados de las sombras se vieron inmediatamente impactados por el avance de los orcos. Armas de guerra, garras y colmillos chocaron entre sí, mientras que Ouroboros, el golem de piedra, comenzó a aplastar a los orcos con facilidad gracias a su enorme tamaño. Y Gris y A se hicieron lo mismo, siendo de los más rápidos del ejército de Snape, segando rápidamente las vidas de sus enemigos. La batalla se sumió rápidamente en el caos. Las sombras comenzaron a menguar. A pesar de ser más fuertes que los soldados rasos, la abrumadora mayoría de los orcos se convirtió en una desventaja, incluso con la mejora de estadísticas. Snape observó todo desde el centro del caos, ordenando a su grupo permanecer dentro del círculo, asegurándose de conservar la ventaja de la mejora de estado. Los orcos también comenzaron a caer, mientras que las sombras destruidas se regeneraban y volvían al combate. Sin embargo, el maná de Snape empezaba a escasear. Había invertido muchos puntos en inteligencia desde que se convirtió en el monarca de las sombras, pero, obviamente, no podría mantener esto indefinidamente. Agarrando su espada de metal goblin, Snape decidió actuar y avanzó con rapidez, aniquilando a los primeros orcos que se cruzaron en su camino. Con extrema velocidad, se abrió paso entre la multitud, eliminando enemigos con eficacia mientras sus sombras luchaban a su lado. La batalla se prolongó con fiereza. El chamán vio cómo sus números disminuían, dándose cuenta de que quienes entraban en el círculo no podrían resistir a las sombras por mucho tiempo. Lo que había sido una desventaja para ellos se convirtió en una ventaja, pues las sombras volvieron a su forma original tras ser destruidas. Entonces Cargalgan actuó. Golpeó el suelo con su bastón. Al instante siguiente, un círculo mágico apareció sobre él, y emergió la enorme boca de un dragón, escupiendo llamas que explotaron entre las sombras. Una gran parte de ellos fue destruida por el ataque, mientras Snape saltaba hacia atrás, esquivando las llamas con su propia agilidad. Puede que tengas la ventaja de hacer que tus soldados regresen después de ser destruidos, pero ¿podrás mantener eso para siempre?, dijo el chamán, preparando nuevos dragones llameantes por todas partes para atacar a los soldados de Snape. Que así sea, murmuró Snape mientras todo su frente comenzaba a brillar. En el siguiente instante, ráfagas de llamas se precipitaron hacia él a una velocidad absurda, explotando en toda el área. El chamán sonrió satisfecho al ver cómo todo explotaba en medio de su sala. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia a su lado. El espacio se distorsionó y, de repente, Snape apareció con su varita en una mano y su espada en la otra, avanzando directamente hacia la cabeza del chamán con su espada para matarlo. Los guardias personales del chamán se giraron sorprendidos, intentando detener el ataque, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, el chamán reaccionó rápidamente. Logró levantar la mano en el último instante, recibiendo el golpe antes de que le alcanzara el ojo. Aún así, su mano fue traspasada y gritó de dolor mientras la sangre brotaba a borbotones de la herida. Los orcos circundantes reaccionaron rápidamente y los guardias reales se apresuraron a atacar a Severus, pero Snape desapareció antes de que pudieran alcanzarlo, reapareciendo en la zona destruida por las llamas. Cuando las sombras comenzaron a resurgir, preparó su siguiente movimiento. Snape sintió que su maná ya estaba a la mitad de su capacidad y rápidamente sacó un frasco de poción. Bebió una nueva poción que él mismo había creado, usando los cristales que había obtenido en las mazmorras. Estos cristales y otros recursos contenían una gran cantidad de energía, lo que le permitía crear pociones inexistentes en el mundo mágico, restaurando su fuerza y maná. Su barra de maná comenzó a subir de nuevo. «¡Bastardo!», gritó el chamán, intentando detener la hemorragia de su mano herida, que aún sangraba profusamente. «¿Qué pasa? ¿De verdad creías que sería fácil?», se burló Snape de la criatura mientras sus sombras se reconstruían más allá del área destruida. «Mátalo», exclamó el chamán, aún con 250 orcos a su lado, mientras observaba cómo las sombras de Snape volvían a su forma original. «Ahora ya no estoy en desventaja», dijo Snape con una sonrisa burlona. Al momento siguiente, levantó la mano y señaló hacia arriba. «Surgir». Todos los cuerpos caídos, tanto los desintegrados por las llamas como aquellos cuyos restos estaban esparcidos por el campo de batalla, comenzaron a manifestarse de nuevo. Snape usó su habilidad de creación de sombras, expandiendo aún más su ejército. En ese instante, invocó otras 100 sombras de entre los orcos caídos, fortaleciendo aún más sus fuerzas. El chamán no pudo ocultar su sorpresa. «Tendremos que atacar con todas nuestras fuerzas», ordenó Cargalgan, levantándose finalmente de su trono.
Incluso con la mano ensangrentada, golpeó el suelo con su bastón y comenzó a invocar extraños símbolos dentro de un enorme círculo mágico. En el siguiente instante, su cuerpo comenzó a crecer. En cuestión de segundos, se convirtió en un gigante de 20 metros, mientras sus guardias reales también se preparaban para la batalla. Snape observó la transformación, casi con burla. Luego, levantó la mano y ordenó: vayan y mátenlos. Inmediatamente, todas sus sombras cargaron hacia adelante. Ahora, eran 250 sombras contra 250 enemigos orcos superiores. Pero dentro del dominio de Snape, sus soldados tenían un aumento significativo en sus estadísticas físicas. Se lanzaron hacia el enemigo con una velocidad increíble, convirtiendo el campo de batalla en una verdadera masacre. La batalla continuó ferozmente, con ambos bandos atacando sin parar. Las llamas comenzaron a extenderse por el campo de batalla mientras el chamán gigante desataba descargas de fuego. Snape y Grisielo esquivaron los ataques, avanzando directamente hacia los guardias reales y el propio chamán. Los guardias intentaron detener el avance de Snape y sus sombras, pero fueron aniquilados rápidamente. Snape partió a uno por la mitad, avanzando sin vacilar, mientras sus soldados contenían a los guardias restantes. Quienes intentaron bloquear a Snape fueron masacrados eficazmente por las dos sombras que lo acompañaban. El gigante, al ver la destrucción de su ejército, levantó su colosal pierna e intentó aplastar a Snape. Sin embargo, en el instante en que su pie tocó tierra, Snape desapareció y reapareció frente a él usando teletransportación de sombras, moviéndose aún más rápido. Con un movimiento preciso, Snape clavó su espada directamente en el ojo del chamán gigante. La criatura rugió de dolor al perder por completo la vista. El mago usó su teletransportación una vez más, regresando al suelo y observando la escena con satisfacción. «Bastardo», murmuró el chamán. Intentó pisotear a Snape, pero en ese preciso instante, el mago levantó la mano y usó el toque del monarca. Con su telequinesis, detuvo el ataque y lanzó al gigante hacia atrás, haciéndole perder el equilibrio. El chamán se estrelló con fuerza contra la pared, causando un impacto masivo debido a su inmenso tamaño. «¿Dónde estás?», murmuró, intentando localizar a Snape sin su vista. Sin embargo, sin darse cuenta, el mago ya estaba encima de él. «Estoy aquí mismo». Eso fue todo lo que dijo Snape antes de que el chamán comenzara a convocar varios dragones de llamas, apuntándolos hacia sí mismo. «Al menos te llevaré conmigo», rugió el chamán. Sabía que no podía derrotar a este invasor, por lo que su única opción era intentar arrastrarlo también a la muerte. «Sabes que tengo teletransportación, ¿verdad? Puedo irme de aquí antes de que me golpeen», se burló Snape, haciendo que el chamán dudara un momento. «Pero vas a morir de todos modos», dijo Snape de nuevo. En el instante siguiente, Snape levantó su varita y comenzó a generar truenos por toda la zona. La electricidad se concentró sobre el chamán, quien no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera lanzar su ataque final, Snape descargó todos los rayos concentrados y desapareció en el último segundo. Un instante después, un rayo impactó y le explotó la cabeza al chamán. Trozos de su cuerpo salieron volando en todas direcciones, mientras su enorme cadáver se desplomaba con un estruendo devastador. El maná de Snape se agotó debido a la restauración de sus sombras tras las explosiones causadas por el chamán, que destruyeron parte de su ejército, pero la batalla había terminado. Todos sus soldados permanecieron, acabando con los últimos orcos restantes. «Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. Ha subido de nivel». «Bueno, entonces. Su líder se ha ido», murmuró Snape, mirando los innumerables cuerpos en el suelo. Era el momento perfecto para expandir aún más su ejército. Estaba a punto de transformar a varios guerreros caídos en sombras, pero su objetivo principal era el mismísimo chamán. Un ser tan poderoso, con habilidades mágicas tan impresionantes, sería una excelente incorporación a su ejército, que actualmente contaba con solo 3 magos. Snape sonrió con suficiencia. Esto sería un gran refuerzo. «Ayúdenme», gritó una mujer en medio del pasillo, mientras los estudiantes que estaban a punto de entrar a la sala común de Gryffindor se quedaban atónitos ante el arrebato de la dama gorda. «¿Pasa algo?», preguntó una estudiante de 7º año, arqueando una ceja, preguntándose si la señora gorda estaría intentando gastar otra broma, como solía hacer. «Me entró», gritó, dejando atónitos a los 4 estudiantes que estaban frente a ella. ¿Qué clase de afirmación era esa? «¿Qué quieres decir con eso?», murmuró una estudiante, sonrojándose mientras su mente corría con posibilidades, mientras la dama gorda la miraba, desesperada por ayuda.
Entró, simplemente llegó y rompió con todo lo que tenía, ni siquiera le di permiso para entrar. Gritó, casi al borde de las lágrimas, pero a la vez, avergonzada. Los 4 estudiantes se quedaron allí sin palabras, mientras más y más estudiantes se reunían alrededor, atraídos por la conmoción en la entrada de Gryffindor. Subió aquí sin decir ni una palabra. Mientras intentaba apartarlo, le dije que no era estudiante de Gryffindor, pero me miró con esos ojos feroces y seductores, como si fuera su presa. Quizás si fuera más joven, más delgada y no solo una figura materializada en un cuadro, incluso lo habría aceptado, pero simplemente se me echó encima. ¡Qué salvaje! Ni siquiera pudo terminar la frase, exclamando con las manos en las mejillas, avergonzada, aunque parecía más divertida al relatar la situación que verdaderamente angustiada. ¿Qué pasa aquí?, preguntó un estudiante, mientras más gente se acercaba, formando un pequeño grupo de Gryffindors. La dama gorda se ha vuelto loca. Dice que alguien entró en ella, pero lo hace parecer más sugestivo que cualquier otra cosa, murmuró un estudiante, nervioso. Entre los estudiantes que escuchaban la conmoción estaban Sirius Black y Peter Pettigrew. ¿Alguien entró en Gryffindor?, murmuró Black de inmediato, furioso. No creo que sea eso, dice que alguien entró en su cuadro, intentó explicar un estudiante de 7º año. Qué raro, está mintiendo, ¿verdad?, comentó otro estudiante, desconfiado. Oye, señora gorda, déjanos entrar, exigió un estudiante con impaciencia. Guay. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo saco de ahí? Simplemente ignoró a la creciente multitud frente a ella, desesperada por entrar a la sala común de Gryffindor. Que alguien llame al director. O a un profesor, sugirió otro estudiante. Y entonces, mientras hablaban, de repente, el espacio dentro de la pintura se distorsionó. Todos se quedaron atónitos cuando una figura empezó a emerger, materializándose lentamente ante ellos. Snape miraba su propia mano, como complacido con su fuerza, abriendo y cerrando su puño. Estaba realmente satisfecho de haber conquistado esa mazmorra. Había conseguido la ayuda de un poderoso mago y estaba a punto de teletransportarse de nuevo a la sala de los menesteres, volviéndose aún más fuerte. Seguía distribuyendo los puntos de estadísticas recién adquiridos tras salir de la mazmorra, así que no había prestado mucha atención a lo que venía a continuación. Quizá por eso quedó expuesto a la creciente multitud que lo observaba. Solo entonces se dio cuenta de que estaba frente a varios estudiantes de Gryffindor. Gran parte de su pecho estaba quemado, dejando su piel expuesta debido a las llamas. Además, no pudo evitar por completo el daño de su propio ataque de relámpago, ya que era un movimiento extremadamente arriesgado. Había estado justo en el centro donde impactaron los rayos, y la velocidad del rayo no era ninguna broma. Los estudiantes se quedaron allí, mirándolo conmocionados, mientras Snape les devolvía la mirada, entrecerrando los ojos. Solo pasaron 2 segundos antes de que la dama gorda explotara detrás de él. Fue él quien me penetró, chilló, señalando a Snape. Sé que es un hombre atractivo, pero no puede obligar a una dama a hacer ciertas cosas. ¿Cómo pudo comportarse así con una mujer indefensa como yo? Empezó a dramatizar, haciéndose la víctima, dejando a los estudiantes aún más desconcertados. Sirius Black la miró con incredulidad antes de volver a centrarse en Snape. Snape, debería haber sabido que estabas involucrado en esto. Intentaba entrar en Slytherin, dijo furioso. Un estudiante de 7º año dio un paso al frente, vacilante. A pesar de ser cauteloso debido a la reputación de Snape en el colegio, después de todo, ya nadie se atrevía a meterse con él, ni en Slytherin ni en Gryffindor, siguió hablando, intentando mantener una postura firme. Sé que eres un matón, pero no puedes venir a Gryffindor sin más. Eres de Slytherin, acusó el estudiante. No estaba en tu sala común como te imaginas. Simplemente fui a un lugar que no entenderías, se burló Snape, respondiendo así. El estudiante parecía frustrado, pero ni siquiera tuvo oportunidad de responder, pues Snape simplemente se encogió de hombros y desapareció. No tenía por qué explicarles nada a esos estudiantes, así que simplemente se fue usando un teletransporte de sombras. ¿Era Severus Snape? Es tan sexy, murmuró una chica de Gryffindor, aún de pie donde había estado Snape, recordando su aspecto fornido y sin camisa. ¿Qué? ¿Cómo puedes hablar así de un enemigo?, exclamó Sirius Black, indignado, a la chica. ¿Qué? ¿Es guapo, acaso no puedo decirlo ahora? La chica se encogió de hombros, imperturbable. Sé que anda con esa tal Clarice Greendras, y también hay rumores sobre él y el profesor de Historia de la Magia, murmuró otra chica de 7º año antes de volverse hacia una de las otras chicas, la pelirroja.
Lily, tú y él eran muy unidos y se fueron juntos después de la última fiesta del profesor Slughorn, ¿están saliendo? Preguntó la chica, mirándola atentamente, mientras la pelirroja parecía sorprendida e incómoda con la pregunta. No, respondió finalmente, bajando la cabeza. La poción de amor le hacía sentir una opresión en el pecho. Mientras tanto, Snape ponía a prueba al chamán que había resucitado. En cuestión de horas, Severus empezó a asignarle tareas más complejas relacionadas con pociones, quien asintió y empezó a completar todo con facilidad. Usando su rueda de símbolos para ejecutar telequinesis y gestionar varias tareas simultáneamente, trabajaba sin esfuerzo. Snape observaba satisfecho. Siempre había tenido una gran afinidad por las pociones, y en poco tiempo vio cómo su nuevo mago se adaptaba, lo que significaba que ya no necesitaba concentrarse tanto en este trabajo, ya que ahora contaba con alguien que podía crear pociones de alta calidad. Como Pandora y Clarice no se presentaron en la sala de los menesteres para entrenar ese día, pensó que tendría un día tranquilo. Sin embargo, antes de que pudiera concentrarse en preparar más pociones, alguien entró en la sala. Para su sorpresa, era Rosaria. ¿Entrenamos?, preguntó emocionada, mientras Snape asentía, viendo también una oportunidad para aprovechar la pelea. Sigan haciendo pociones, ordenó Severus a sus 4 magos y comenzó a marcharse, seguido de Rosaria. Llevó a Rosaria a un campo de entrenamiento que él mismo había creado, donde entrenó con ella. Rosaria rara vez tenía oportunidades de desarrollar sus habilidades mágicas y su fuerza física al mismo tiempo. Snape podía proporcionársela, y al mismo tiempo aprovecharla probando nuevas tácticas. Al final, Rosaria perdió. Snape era mucho más poderoso que nadie que ella hubiera visto. Incluso su padre ya había sido superado por Snape. El domingo, Snape dejó la escuela y fue a Black Manor. Quien lo recibió en la entrada fue la propia Astraea Black. Lord Snape, bienvenido, murmuró, mirándolo con cautela. Hola, Astraea. ¿Cómo estás? La saludó Snape. Snape, me alegra verte aquí. Antes de ver a Bellatrix, ¿podrías venir conmigo? Snape la siguió, presintiendo que quería hablar de algo importante. Después de todo, nunca pasaba mucho tiempo con él, parecía asustada. Incluso podía ver sus intenciones en las lecturas en vivo. Caminaron hacia una habitación privada, el lugar donde Astraea conoció a Snape. Snape notó que ella siempre evitaba parecer sumisa, pero esta vez había algo en su tono que denotaba inquietud. Finalmente llegaron al lugar donde Snape también había interactuado con los retratos de la familia Black por primera vez. Y, como era de esperar, lo miraban de nuevo con desdén. Hicimos todo lo posible para deshacernos de este mestizo, murmuró irritado uno de los retratos. Es cierto. ¿Por qué traen a este mestizo aquí? Es una ofensa contra nosotros y nuestros descendientes. Exclamó otro retrato con desdén. Los otros retratos asintieron y lanzaron miradas de reproche a Snape. Astraea estaba a punto de restablecer el orden en la situación, pero ni siquiera tuvo la oportunidad, ya que lo que sucedió a continuación la tomó completamente por sorpresa. Snape miró los 2 retratos que habían hablado y levantó la mano como si agarrara algo en el aire. Usando su habilidad toque del monarca, las 2 pinturas que estaban a punto de insultarlo comenzaron a elevarse, dejando a todos a su alrededor boquiabiertos. Incluso Astraea se quedó atónita al ver a Snape hacerlo sin varita. Al instante siguiente, apretó el puño con fuerza y los 2 retratos comenzaron a hacerse añicos. El cristal se agrietó por completo y luego se rompió, mientras que las pinturas se hicieron pedazos, cayendo al suelo en pedazos, junto con fragmentos de cristal y marcos destrozados. Snape observó cómo la sala se sumía en un silencio absoluto. Sus ojos brillaban al contemplar los demás retratos a su alrededor. Entonces, su mirada se posó en una pintura en particular que representaba un paisaje con una mujer pintada en su interior. Sé que te escondes ahí. Al oír esto, algunas de las figuras de los cuadros intentaron huir de sus propios marcos, corriendo lo más lejos posible de aquel retrato. Moviéndose más profundo entre los árboles en esa escena pintada estaban los 2 que lo habían insultado antes, pero ahora, sin su anterior arrogancia, miraban a Snape con miedo. Los 2 corrieron hasta desaparecer en el paisaje. La mujer del cuadro, en particular, parecía desesperada, sobre todo cuando Snape levantó la mano en su dirección. Espere. Por favor, no rompa mi cuadro. Suplicó. Esta es mi casa. Señor, quiero que siempre sea bienvenido en nuestra mansión. No se ofenda por esos 2 idiotas. Se giró hacia los retratos destruidos, gritando indignada mientras seguían huyendo. Mira lo que has hecho. Provocaste a ese monstruo que usa algún tipo de magia sin varita. Es increíble.
Como era de esperar, los demás retratos quedaron en shock. Todos sabían que Snape era poderoso, pero ver a alguien usar magia sin varita con tanta fuerza era algo que jamás habían presenciado. Tan poderoso, murmuró una voz desde un rincón de la habitación. Astraea seguía aturdida, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sin embargo, se recuperó rápidamente al oír la voz de su esposo resonar por el pasillo. Lord Snape, le pido disculpas por esos retratos. Respiró hondo antes de continuar. Por favor, acompáñeme. Quiero presentarle a alguien importante. Snape la miró y, sin decir palabra, decidió no destruir el cuadro. Nadie más se atrevió a decir nada. Su mirada se desvió entonces hacia un retrato específico, el que Astraea había traído a sus aposentos personales. Era el retrato de su difunto marido. Snape miró fijamente el cuadro e inmediatamente abrió los ojos de par en par, no por el hombre en sí, sino por lo que su sistema detectó. Había una mazmorra dentro de ese retrato. Sin dudarlo, nada más le importó y dio un paso adelante, sorprendiendo a Astraea, quien lo observaba atentamente, incapaz de comprender qué pretendía hacer. Incluso el hombre del retrato arqueó una ceja, desconfiado. He oído mucho sobre ti, empezó a hablar el hombre. Sin embargo, Snape lo ignoró por completo. Sus ojos analizaron la pintura, y al percibir el poder mágico que emanaba de ella, se dio cuenta de que ahora, con su nivel elevado, tenía nuevas maneras de actuar. Sin una sola palabra, Snape simplemente aceptó la entrada a la mazmorra. Todos en la habitación, ya fueran los retratos o el único ser humano vivo presente, permanecieron completamente quietos, sin saber cómo reaccionar o detenerlo. En el instante siguiente, la forma de Snape se distorsionó ante sus ojos. Y luego, desapareció en el retrato del marido de Astraea. Hogwarts. Snape se encontraba en una situación extraña al observar los tipos de monstruos en esa mazmorra, construida con patrones de enredaderas y troncos. Sus soldados de la sombra avanzaban delante de él, mientras que los más poderosos lideraban a los demás contra las criaturas del lugar. La sombra de Calgalgan, a la que Snape había llamado Fam, todavía estaba en la sala de los menesteres, dejada allí para crear pociones más complejas, ya que Snape no esperaba nada de esto cuando entró en la mansión negra. Él solo tenía intención de entrenar con Bellatrix, pero no había imaginado que encontraría un cuadro con una mazmorra en ese lugar, aunque ya había previsto encontrar más cuadros como los de Hogwarts. En cuanto lo vio en la pintura que Astraea le había mostrado, no perdió tiempo en entrar en la mazmorra, pues allí el tiempo pasaba más rápido. Solo una hora en el mundo real equivalía a un día en ese lugar. Así, acabaría con todo en apenas unos minutos. Sus sombras seguían devastando a un ejército de centauros que lo precedía, centauros mucho más poderosos que los del bosque prohibido. A pesar de ser más agresivos, no hablaban y estaban visiblemente decididos a matarlo. Empleaban magia, encantando sus armas. Algunos usaban lanzas envueltas en rayos, mientras que otros disparaban flechas envueltas en llamas. Los centauros no suelen usar magia, en raras ocasiones ha ocurrido en el mundo mágico, y ninguno de ellos vive en esta época. Qué interesante, si logro conseguir un buen número, será divertido ver la cara de esos centauros al ver a los centauros de las sombras. Murmuró Snape, observando desde atrás cómo sus sombras luchaban contra los enemigos. Interesante, sonrió, y al instante siguiente, dio un paso al frente. Sacó su espada del inventario y se lanzó hacia adelante, siguiendo a sus hombres mientras corrían por el recinto cerrado. Empezó a aniquilar a los centauros que luchaban contra sus sombras. La batalla rápidamente se convirtió en un baño de sangre a medida que Snape avanzaba, eliminando un enemigo tras otro. Pasaron horas dentro de la mazmorra, y los gritos de dolor y los hechizos elementales finalmente cesaron. Entre las raíces retorcidas, Snape observó a sus hombres extraer cristales y otros objetos valiosos del lugar. Él mismo se encontraba ante el cuerpo destrozado del jefe de la mazmorra, un centauro con armadura, ciertamente poderoso. Levántate, ordenó Snape, y el centauro muerto empezó a tomar forma, transformándose en una sombra con un nuevo nombre ante él. Muy bien, eres especial, así que te pondré un nombre. Snape observó al gran guerrero blandiendo su lanza. Te llamaré Voltaran. A la sombra pareció gustarle el nombre. Al instante siguiente, alzó sus dos cascos delanteros y alzó su lanza con una mano mientras un relámpago amarillo comenzaba a crepitar a su alrededor, una forma de aceptar su nueva identidad. Poseía un tipo de rayo como afinidad mágica y había sido bastante poderoso en combate. Podría haber tenido la misma afinidad que Snape, pero su color era peculiar. El rayo impactó en las raíces de la mazmorra.
El lugar parecía una cueva hecha de raíces vivas, e incluso cuando Snape intentó abrirse camino, las raíces se regeneraron rápidamente, reparando cualquier daño infligido. Snape simplemente asintió, satisfecho con el gesto. Bueno, es hora de volver, dijo Snape mientras observaba las bolsas llenas de cristales que debía llevar a mano, ya que no había traído bolsas dimensionales. Sin embargo, llevaba algunas bolsas consigo y comenzó a prepararse para regresar al mundo original. Mientras tanto, en el mundo exterior, solo habían pasado 10 minutos desde la desaparición de Snape. Astraea y su esposo seguían mirando el lugar, atónitos, sin saber qué decir. Ninguna de las otras pinturas sabía qué había sucedido realmente allí. Simplemente observaban el espacio donde Snape simplemente se había desvanecido. Sin embargo, el entorno comenzó a distorsionarse repentinamente. Al instante siguiente, Snape regresó, apareciendo ante ellos con 4 sacos llenos de cristales azules y otros recursos brillantes que había recogido de la mazmorra. Señora Snape, murmuró Astraea con los ojos muy abiertos al verlo aparecer, mientras todos permanecían en silencio. Snape simplemente suspiró, como si nada hubiera pasado, y se giró hacia ella. Bueno, ya volví. ¿Tienes alguna bolsa dimensional para guardar mis cosas? Preguntó mientras Astraea, aún con aspecto aturdido, tuvo que parpadear varias veces antes de comprender por fin su pregunta. Asintió, llamando a un monstruo que apareció momentos después. Su mirada cautelosa se dirigió a Snape, pero aún así, este obedeció rápidamente la petición de su ama. Severus Snape, debo decir, señora Snape, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo entró en mi cuadro de esa manera y regresó con esos objetos en sus maletas? Preguntó, mirando a Snape con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Hasta ese momento, nadie había hecho la pregunta más obvia. Los demás retratos de la sala también esperaban una explicación. Bueno, no importa. Snape simplemente se encogió de hombros. El hombre del cuadro, Bernard, se quedó sin palabras. Astraea solo suspiró, dándose cuenta de que no tenía sentido obligarlo a revelar sus secretos. El monstruo llegó con las bolsas dimensionales que Astraea le había pedido. Snape tomó las bolsas y comenzó a almacenar todos los recursos en su interior, haciéndolos desaparecer en su inventario, ocupando ahora mucho menos espacio. Bueno, dijiste que querías hablar conmigo. ¿Y qué es este cuadro que no estaba aquí antes? Preguntó Snape, observando el retrato recién aparecido e ignorando todo lo sucedido. Permítanme presentarles. Este es mi esposo, Bernard Black. Pero falleció hace tiempo, respondió Astraea. Fue el antiguo patriarca de la familia Black. El único recuerdo que tenemos de él es este cuadro, que también se usa como consejero familiar. Bueno, hasta donde sé, ya no tengo ningún asunto con la familia Black, excepto entrenar a Bellatrix, ya que le hice una promesa, dijo Snape, encontrando extraño que Astraea lo hubiera llamado allí para hablar con Bernard. A pesar de ello, había conseguido sacar ventaja de la situación descubriendo la mazmorra, pues su ejército ahora había crecido, y tenía decenas de centauros bajo su mando. Sé que nuestro asunto terminó hace tiempo, señora Snape. Pero hay algo que debemos informarle, sobre su antigua familia, dijo Astraea. Snape entrecerró los ojos directamente hacia ella al escuchar eso. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Y por qué me cuentas esto? Preguntó, con la voz teñida de sospecha. Digamos que se han aliado con Voldemort, y parece que te tienen en la mira, resonó la voz desde el cuadro, apuntando a mí. ¿Por qué? Preguntó Snape. Ya había recibido una carta de sus familiares sobre la situación de la familia, mencionando que sus tíos, de alguna manera, lo vigilaban. Sin embargo, quería escucharlo de otras personas para confirmar lo que ya sospechaba. Has demostrado ser una amenaza al destacarte, dijo Astraea con voz seria, antes de continuar. Y, además de eso, al no poder tener hijos, todo el mundo mágico ya sabe de la ineficacia de la familia Prince para engendrar nuevos herederos. Temen que puedas tener descendencia. Al ser el pariente más cercano a la línea principal, les preocupa perder el poder de la familia. Al fin y al cabo, todas las familias nobles necesitan descendientes. Sin ellos, su poder se debilita considerablemente. Incluso los reyes solo pueden alcanzar la seguridad y la estabilidad de un reino cuando tienen herederos fuertes y vivos que ocupen su lugar. Pronto te convertirás en un objetivo para tus tíos, concluyó Astraea. Ya veo, pero ¿qué tiene eso que ver con que se alíen con Voldemort? Preguntó Snape, entrecerrando los ojos. Porque existe un cierto ritual. Requiere un mago oscuro y una parte peculiar del cuerpo de un descendiente. Esto podría permitirles tener hijos de nuevo, dijo. Snape frunció el ceño antes de responder.
Así que mis tíos planean un ritual oscuro para curar su esterilidad y empezar a tener hijos. Se burló Snape, cruzándose de brazos. Sí, exactamente eso, confirmó Astraea. Sin embargo, Snape seguía insatisfecho. Inclinó ligeramente la cabeza y la observó con una mirada penetrante. Todavía no has respondido por qué me ayudas. Al fin y al cabo, si son mortífagos, es lógico que estés de su lado. Entonces, ¿por qué estás aquí diciéndome esto? Sí, técnicamente, son tus colegas. Preguntó, con su voz teñida de un tono oscuro. Inmediatamente, la atmósfera en la habitación cambió. Una sombra comenzó a expandirse desde los pies de Snape, arrastrándose por el suelo. Los retratos temblaron, y Astraea abrió mucho los ojos al dar un paso atrás instintivamente. De entre la oscuridad, emergió un centauro de 2 metros de altura, con armadura, empuñando una lanza. Un rayo dorado crepitó desde el arma, atravesando el aire. Con un movimiento brusco, el centauro golpeó la lanza contra el suelo, provocando chispas eléctricas que se dispersaron por el suelo. Astraea instintivamente tomó su varita, su mirada fija en la criatura que acababa de aparecer. Snape, sin embargo, permaneció impasible, observándola de cerca con el centauro parado justo detrás de él. Espero que esto no sea una broma, Astraea. Porque las cosas no terminaron bien para la familia Black, y si esto es una trampa, Snape habló con tono arrogante, con un destello peligroso en los ojos. El centauro a su lado permanecía sereno, listo para atacar en cualquier momento. No es eso, señora Snape. Por favor, no se enoje. El retrato de Bernard, aunque sobresaltado, buscó rápidamente el apoyo de su esposa. La mujer parecía asustada mientras observaba al extraño centauro, mientras el rayo que emanaba se extendía por la habitación, provocando que varios retratos gritaran de miedo y se apresuraran a alejarse lo más posible. Se apiñaron en algunos marcos distantes, formando una multitud que observaba aterrorizada, rezando para que el rayo no cayera sobre sus propias pinturas. Incluso algunas personas fuera de la sala comenzaron a notar la conmoción. Elegimos un bando, señora Snape, porque creemos que es más fuerte que el señor tenebroso. No queremos ser su enemigo, intentó el retrato una vez más, con la voz llena de inquietud. Snape lo miró por un momento antes de asentir. En ese mismo instante, el centauro comenzó a desvanecerse, hundiéndose en el suelo antes de fundirse con la sombra de Snape. Toda la sala quedó en silencio. Los retratos circundantes aún estaban paralizados por el horror ante lo que acababan de presenciar. Snape no tenía intención de revelar tal cosa. Después de todo, muchas otras pinturas lo estaban escuchando. Sin embargo, no esperaba que la situación llegara a este punto, obligándolo a usar su poder para aplastar cualquier posible oposición. Bueno, de cualquier manera, debería irme. No hay nada más para mí aquí, dijo Snape simplemente, comenzando a caminar hacia la salida, dejando a Astraea parada allí, todavía mirando con miedo el lugar donde había estado el centauro. Astraea, se ha ido. ¿Estás bien? Preguntó su marido de inmediato, viéndola parpadear un par de veces antes de suspirar. ¿Qué fue eso, Astraea? ¿Te quedaste congelada? Preguntó Bernard, con la preocupación reflejada en su voz. Astraea dirigió su atención a la puerta, ahora cerrada después de la partida de Snape. Esa cosa, la vi. Fue parte de la guerra que destruyó nuestro mundo entero, murmuró, con un escalofrío de miedo recorriéndole la espalda. Comparados con la abrumadora horda de criaturas del ejército de las sombras, ¿quiénes eran? Y, lo que es más importante, ¿quién podría enfrentarse a semejantes fuerzas? Por primera vez, Astraea y los demás habían vislumbrado el verdadero poder de Snape. Pero en el fondo, nadie sabía hasta dónde se extendía ese poder. Solo que parecía un abismo sin fin. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Preguntó Snape con tono burlón mientras observaba a la chica tirada en el suelo, jadeando y sudorosa. Al mismo tiempo, lo miró con rabia. Al principio, ni siquiera pudo articular palabra, pues aún intentaba recuperarse tras una intensa sesión de entrenamiento de 20 minutos sin parar. Bastardo. Murmuró, intentando levantarse y agarrando con fuerza su varita. ¿Así es como tratas a las demás chicas cuando las entrenas? Bellatrix no contuvo su ira y habló furiosa antes de apuntarlo con su varita. Lanzó un hechizo para intentar derribarlo, aunque forcejeó un poco debido a su estado. Severus observó la energía que se dirigía hacia él sin expresión alguna y simplemente levantó su varita cuando el hechizo se acercó lo suficiente. A pesar de reaccionar como un rayo, desvió el ataque como si empuñara una espada, bloqueando el golpe. El hechizo fue redirigido y explotó contra uno de los maniquíes que Snape había obligado a Bellatrix a comprar, diciendo que eran necesarios para su entrenamiento.
Intentó lanzar otro hechizo, pero una mano la detuvo. Snape apareció frente a ella usando su teletransportación, agarrando la mano que sostenía la varita. «Eres demasiado sensible, ¿alguna vez te lo han dicho?», preguntó Snape mientras ella apretaba los dientes, intentando soltarse. Intentó apartarlo con la otra mano, pero la suya atrapó fácilmente su delicada muñeca, impidiéndole cualquier movimiento. Bellatrix forcejeó contra su fuerza, pero Severus simplemente la jaló hacia sí, obligándola a juntarse mientras la sujetaba. Bellatrix se sorprendió al tener que acercarse a Snape debido a la atracción. Ahora se encontraba incómodamente cerca de él, luchando por liberarse de su agarre, pero nada funcionaba. Snape observó la situación con una mirada divertida. «Sí, tienes razón. Nunca entrené a Clarice ni a Pandora de esta manera», dijo sonriendo. «Después de todo, conozco sus debilidades. Sé que nunca podrán alcanzar todo el potencial de lo que puedo enseñar. Pero tú, eres diferente. Por eso esperaba que aprendieras aún más que ellos». Suspiró y continuó, ahora con una mirada decepcionada. «Pero al final, todo lo que veo es una chica quejándose, ¡qué decepción!». Bellatrix se quedó sin palabras por un momento, sin saber cómo responder. Su rostro se sonrojó levemente. «Voy a decir algo», continuó Snape antes de que ella pudiera hablar, acercándose aún más y mirándola. «Sin duda tienes unos pechos preciosos. Y con ese atuendo sudado, sin sostén, puedo verlos a la perfección. No me culpo por notarlo. Pero si intentas seducirme, pensé que harías algo mejor que simplemente parecer una chica indefensa». Habló provocativamente, haciendo que Bellatrix se sonrojara aún más de vergüenza al escuchar esas palabras tan cerca. «¿Quién intenta seducirte?», replicó ella, intentando liberar sus brazos una vez más. Snape, sin embargo, mantuvo su agarre firme hasta que tomó su varita en una de sus manos. «Bueno, me quedaré con esto unos segundos». «Ya terminamos», dijo, soltándola por fin. «Intenta mejorar todo lo que hemos entrenado hasta ahora. Apenas estamos empezando, y aún estamos en las primeras semanas. Estoy seguro de que te volverás muy fuerte con lo que aprendamos aquí». Snape se apartó de Bellatrix, haciendo girar su varita entre los dedos antes de lanzarla con un ligero movimiento en el aire. Fue entonces cuando la chica se dio cuenta de que su blusa empapada la había delatado, dejando al descubierto su cuerpo. No estaba exactamente desnuda, pero sus pechos estaban claramente delineados contra la tela mojada. Snape sonrió enigmáticamente, lanzó la varita al aire, dejándola caer al suelo, y finalmente comenzó a alejarse. Había pasado toda la tarde entrenando. Queriendo aprovechar al máximo las últimas horas antes del anochecer, decidió encargarse de algunos asuntos antes de regresar a Hogwarts. Tu Fénix Sombra finalmente apareció a tu lado por un instante y, sin decir nada, desapareció en una aparición creada por la propia criatura, viajando sin ser detectado. Bellatrix observó todo en silencio, sorprendida por la criatura que no entendía del todo y un poco frustrada porque Snape se fue después de todas esas palabras. Finalmente, retirando sus manos de sus pechos casi expuestos, se acercó a la varita que estaba en el suelo y la recogió. En ese momento, la puerta se abrió sola. Miró hacia la salida, con el rostro aún marcado por la ira, pero poco después, su expresión se suavizó. «Abuelo», murmuró al ver a Astraea entrar en la habitación. «¿Entonces se fue?», preguntó, casi como aliviada, mientras Bellatrix usaba su varita para cambiarse inmediatamente a algo más decente. Ya no parecía tan atrevida, pues ni siquiera se había molestado en ponerse sostén antes de venir. Además, en cuanto llegó Snape, tuvo que esperar a que su abuela se encargara de él de alguna manera. Ahora Bellatrix podía ver que Astraea parecía bastante aprensiva, tal vez tanto como la primera vez que se encontró con Severus, cuando, de alguna manera, él la había amenazado. «Dime, Bellatrix», preguntó Astraea de repente, mirando a su nieta. «Cuando entrenas aquí, ¿Snape muestra alguna vez algo especial?». Había un tono de cautela en su voz. Aún recordaba a esa bestia negra y lo poderosa que era con solo su presencia. Incluso dudaba que solo existiera una. Después de lo que había visto en esa visión, cuando entró en la mente de Snape en medio del abismo, había visto múltiples criaturas con diferentes formas. Dragones, bestias y seres alados que nunca antes había visto. «No, lo único que hace es cansarme y golpearme», murmuró Bellatrix, un poco avergonzada al final, mientras se ponía de pie. «¿No has visto ninguna criatura negra aparecer de la nada?», insistió Astraea, mientras su nieta arqueaba una ceja. Invocó un pájaro negro que parecía estar en llamas solo que no tenía llamas rojas. «Se parecía mucho a un fénix, pero negro y morado», murmuró Bellatrix.
Los ojos de Astraea se abrieron levemente al escuchar eso. Ya veo, murmuró por un momento, mirando a su nieta. Dime algo, Bellatrix. Si decido casarte con Snape, ¿tendrías algo en contra? Aunque sea mestizo y no tenga familia. Casarme con Snape. Bellatrix se giró hacia su abuela, con vacilación. A pesar de su expresión neutral, Astraea pareció ver algo diferente a su habitual ira. Haré lo que sea necesario aunque eso signifique hacer esto con ese tipo, murmuró al final, antes de que su abuela respondiera a su primera pregunta. Eso es bueno. Porque Bernard y yo creemos que Snape es un mago poderoso en ascenso. Podría traer muchos cambios al mundo mágico, y debes ser consciente de ello. Por eso creemos que, entre todas tus hermanas, eres la más intrépida, así, te casarás con el mejor pretendiente para la familia y fortalecerás de nuevo a los Black. Apostaremos por Snape, dijo Astraea. Pero, ¿Snape sabe de esto? Preguntó Bellatrix de repente, con cierta vacilación. No, todavía no. Pero pronto lo hará. Espero que no sea un problema. No habrá problema. Siempre y cuando no se atreva a negarse, murmuró. Muy bien, entonces. Descansa. Hablaré con Bernard otra vez. Astraea desapareció, mientras Bellatrix asentía, mirando hacia el lugar donde Snape se había ido. Idiota, murmuró una última vez antes de irse. Mientras tanto, Astraea regresó a su habitación, donde había aparecido una vez más el retrato de Bernard. ¿Entonces se fue? Murmuró el hombre, aún incapaz de comprender lo que había sucedido en la habitación cuando Snape convocó a esa bestia que emergió del suelo. Sí. Y propuse el matrimonio entre Bellatrix y Snape, dijo Astraea, haciendo que su marido levantara una ceja. ¿En serio? ¿Le propusiste matrimonio a Snape? Preguntó, mientras Astraea negaba con la cabeza. No. Cuando llegué, ya se había ido, ya que dije que iría en cuanto Creacher me informara de que Snape se había ido. Solo hablé con Bellatrix. Espera, ¿por qué tan de repente? Pensé que hablarías con él primero, le dijo Bernard a su esposa. Sí, pero Bellatrix describió a otra de esas criaturas mágicas, y era un fénix, dijo con un tono de comprensión, mientras Bernard abría los ojos de par en par, comprendiendo también lo que eso significaba. Claro, entonces la desaparición de Dumbledore fue causada por él, murmuró el hombre, bastante sorprendido. Dumbledore era uno de los seres más poderosos del mundo, mientras ella asentía. Era obvio que las noticias sobre Dumbledore y contra quien había luchado habían despertado rápidamente el interés del señor tenebroso. Todos los mortífagos intentaban comprender qué había sucedido y quién había luchado contra Dumbledore. Después de todo, no era ninguno de ellos. El señor oscuro quería saber exactamente qué significaba todo aquello. La aparición de alguien enfrentándolo abiertamente también los había sorprendido, pero aún así, la sospecha de que Dumbledore se involucraba en otros asuntos despertaba aún más interés entre ellos. El propio señor oscuro quería saber si realmente era Dumbledore y si había resultado gravemente herido. Quienquiera que hubiera luchado Dumbledore, eso enfurecería a Voldemort, pues odiaba no saber nada. Era una de las cosas que más lo irritaban. Esto había estado sucediendo mucho desde el año pasado, mientras un misterio aún mayor se desvelaba en Inglaterra, lo que lo hacía dudar cuando normalmente habría actuado con rapidez. Pero después de perder a tantos magos tenebrosos, primero quería entender qué estaba sucediendo. Entonces, ¿fue él quien derrotó a Dumbledore? Ni siquiera Bernard podía creer que alguien tan joven pudiera poseer semejante poder. Hasta el señor tenebroso temía a Dumbledore. ¿Qué clase de monstruo es ese chico?, murmuró Bernard frunciendo el ceño. Por eso debemos elegir un bando rápidamente. No quiero que, pase lo que pase en el futuro, el chico nos vea como oportunistas intentando pasarse a su bando. Tienes razón. Proponer el matrimonio entre Bellatrix y Snape, incluso siendo él un mago mestizo y escandalizando a toda la comunidad noble, es el mejor camino, murmuró Bernard al final. Ahora, veamos qué pasa, dijo Astraea, justo cuando Snape se teletransportaba. Su figura desapareció, y en otro lugar, Severus Snape emergió, envuelto en llamas, reapareciendo en el segundo piso de su tienda. Quería encargarse de algunos asuntos. Primero, revisaba su tienda y observaba a los clientes comprar artículos mientras observaba desde el segundo piso. Luego, planeó ir al mercado negro, donde podría comprar algunas cosas interesantes, una de ellas sería una visita a un viejo amigo con un inventario lleno de pociones que había creado, ahora todas almacenadas y sin poder venderse. Mientras tanto, Snape discutiría ciertos ingredientes que Salazar le había revelado cuando le mostró la contrapoción para neutralizar los efectos del amor.
Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Usando un hechizo que le ocultaba el rostro, Snape bajó al segundo piso de su tienda. El callejón estaba bastante concurrido, pues la tienda cerraría pronto. Los clientes aprovechaban para comprar pociones antes de irse a casa. Snape caminó por la tienda, observando a gente de todo tipo, ya fueran brujas de origen mugle o incluso nobles, eligiendo pociones de cada rincón, categorizadas de todo tipo de maneras en su tienda. También veía sombras acechando en todos los rincones, ocultas, y presentía que algunas incluso querían saludarlo en cuanto notaron su presencia. Sin embargo, Snape las detuvo y simplemente avanzó. Al llegar al mostrador, vio a Genini cobrando a los clientes según la cantidad de pociones que traían. Era muy inusual dejar a un elfo doméstico atendiendo una tienda solo, y muchos habían intentado engañar a Genini por eso. Sin embargo, sus sombras intervinieron, y pronto la tienda se ganó la reputación de contar con un tipo de protección mágica nunca antes visto en el mundo mágico. Esto, por supuesto, despertó el interés de muchos, especialmente de aquellos más fascinados por la nueva magia, que querían entender cómo funcionaba. Pero Genini no podía dar ninguna respuesta. Además, era muy buena en matemáticas, lo que le facilitaba asegurarse de que ningún cliente intentara engañarla con los cálculos. Si alguien intentaba ocultar algunas pociones, los soldados de las sombras actuarían al instante. Snape se acercó al mostrador, pero Genini pareció no notarlo. Continuó atendiendo a un cliente, cobrándole las pociones. En cuanto terminó de atender a ese cliente y le dio las gracias, lo observó con satisfacción mientras se marchaba con sus frascos de alta calidad. Fue entonces cuando vio un papel sobre la mesa y frunció el ceño. Hola, Genini. Sigue así. Mañana por la mañana, 1 hora antes de que abra la tienda, dejaré unas bolsas llenas de pociones nuevas. No olvides reponerlas todas en sus respectivas categorías. Mientras ella estaba atendiendo al cliente, Snape había dejado una nota. Tan pronto como terminó de leer, Genini tembló al darse cuenta de que Snape había estado justo a su lado momentos atrás sin que ella notara su presencia. Snape ya había salido de la tienda, cruzando la puerta principal y entrando en el callejón Diagon. La gente se apresuraba a terminar sus recados mientras las tiendas empezaban a cerrar. Ya anochecía, e incluso las farolas empezaban a encenderse. En ese momento, caminaba desapercibido, oculto por un hechizo lo suficientemente poderoso como para eludir incluso a los aurores locales. Su destino era el Banco Gringotts. Al llegar, entró sin dudarlo, ignorando el cartel de cerrado. Oye, ¿no viste que el banco ya está cerrado? Un goblin se quejó de inmediato al ver acercarse una silueta. Se disponía a infligir un severo castigo a quien se atreviera a inmiscuirse. Sin embargo, en cuanto el duende vio quién era, su mirada arrogante se transformó en miedo. Su expresión se endureció al reconocer a Severus Snape y sentir su poderosa aura. Tragó saliva con dificultad, sobre todo al mirar hacia la sombra de Snape. ¿Se dio cuenta? Snape levantó una ceja al ver al duende mirando hacia donde estaban sus soldados de sombra. Me gustaría hablar con su gerente. ¿Está disponible ahora? Snape preguntó fríamente, ignorando la mirada del duende. El duende asintió con cautela, sin atreverse a preguntarle. Hablaré con él ahora, Lord Snape. Por favor, espere un momento. El duende habló como si estuviera completamente concentrado en él antes de avanzar hacia una de las habitaciones. Snape permaneció solo en la recepción. No tardó mucho en que el duende que conocía bien saliera a recibirlo, mostrando cierto respeto y vestido con traje. Señor Snape, me sorprende que haya venido. No es que sea un problema, después de todo, el Banco Gringotts siempre estará abierto a su presencia. Dijo formalmente. Sé que te estoy molestando, pero no puedo venir aquí todos los días con mis clases de Hogwarts. Pero si no puedes atenderme, no importa, dijo Snape, considerando regresar al día siguiente, a pesar de querer resolver el asunto esa misma noche. Sin embargo, tampoco quería parecer demasiado insistente. No, está bien. Como dije, el banco siempre estará abierto para ti. Sígueme, por favor. Vamos a una sala privada donde podamos hablar mejor. Lo dijo el duende, y Snape lo siguió adentro. ¿Cómo va mi cuenta? Preguntó Snape mientras el duende abría rápidamente un libro frente a él, mostrando todos los depósitos y retiros. Señor Snape, siempre estamos cobrando el dinero de la caja de su tienda de pociones a diario para garantizar la seguridad, como usted solicitó. Estamos muy contentos. Su tienda ha demostrado ser una empresa realmente extraordinaria, dijo con satisfacción. Bien.
Me gustaría descontar algunos de los intereses que debo en la cuenta. De ahora en adelante, puede retirar el 50% de lo que recibo de la tienda. Además, tome el 50% del saldo de mi cuenta para pagar los préstamos y los intereses, declaró Snape directamente. ¿Está seguro, señor Snape? Ya ha obtenido una ganancia considerable. Estamos hablando de más de 50.000 galeones. ¿Está seguro de que quiere hacerlo? Preguntó el duende, sorprendido por la decisión. Sí, está bien, confirmó Snape sin dudarlo. De todos modos, me gustaría pedir una cosa más, dijo de repente, despertando el interés del duende. Por supuesto. ¿Qué podemos hacer por usted, señor Snape? Necesito 2 dagas de metal de duende. ¿Puedes fabricarlas de nuevo? Preguntó Snape, mientras el duende, ligeramente sorprendido, asintió. Por supuesto que lo haremos. Genial. Pagaré igual que manejaste la espada. Dicho esto, me voy. Snape dijo al final, mientras el duende lo escoltaba hasta la puerta. Al salir del banco, lanzó un hechizo para ocultar su rostro y comenzó a caminar por el callejón Diagon. Ya era de noche. Gerente. Uno de los duendes murmuró, mirando a su superior, quien suspiró aliviado frente a la puerta. Ni siquiera digas nada, apenas podía respirar en su presencia. ¿Así que tú también lo viste? ¿Qué fue eso, gerente? Preguntó otro duende, visiblemente inquieto. No lo sé, pero todas esas cosas sombrías, estaban en su sombra. Podía sentirlas observándome, evaluando si era una amenaza, listas para matarme, apenas podía mantener la compostura, respondió el gerente, con la mirada aún perdida mientras se secaba el sudor de la cara. Algo que Snape había notado todo el tiempo, pero decidió no comentar. Fuimos sabios al no enfrentarnos nunca a él ni convertirlo en nuestro enemigo. Es como la muerte misma caminando por este mundo, concluyó el duende, mientras que el otro, que siempre se quedaba en la recepción, no pudo estar más de acuerdo con esas palabras. Un fénix estalló en llamas en medio del mercado negro, atrayendo la atención de algunos de los que se encontraban cerca. Algunos hombres, que buscaban trabajo ilegal o artículos raros, se quedaron atónitos al ver a alguien aparecer de la nada, envuelto en las llamas negras de la criatura. Tan pronto como el fénix desapareció, Snape comenzó a caminar rápidamente por el área, haciendo que todos se hicieran a un lado para dejarle pasar. Había gente de todo tipo allí. Criaturas como hombres lobo y vampiros, mortífagos, mercenarios y criminales que no encajaban en ningún otro grupo. Sin embargo, Snape no les prestó atención y siguió adelante, vestido con una capa oscura que lo hacía parecer un auténtico señor oscuro. Caminó hasta una tienda específica y tocó unas cuantas veces antes de que alguien abriera la puerta. ¿Un cliente? La persona al otro lado de la puerta parecía emocionada al abrirla, pero en cuanto vio al hombre de pie frente a ella, con el rostro oculto, entrecerró los ojos. Su entusiasmo fue rápidamente reemplazado por un gruñido. ¿Tú? ¿Por qué tal recibimiento? Preguntó Snape, con la voz distorsionada por la magia. ¿Cómo no iba a enojarme? Me vendiste 15,000 pociones antes de abrir esa maldita tienda en la zona principal del callejón Diagon. Por eso, mis ventas se desplomaron. Tengo el inventario lleno y gasté una fortuna en ti. Ahora ni siquiera sé qué hacer con estas pociones. Se quejó inmediatamente, con un tono cargado de frustración. Además, sé que eres el dueño de esa tienda, cabrón. El hombre de mediana edad no pudo ocultar su resentimiento. Al final, Snape lo puso en una situación difícil. Al principio, pensó que había hecho un buen negocio, pero al final, quedó en desventaja. Aunque los precios se mantuvieron prácticamente iguales, las pociones de la tienda de Snape eran mucho más accesibles y fáciles de conseguir para la mayoría de la gente. Ahora, los únicos clientes de este comerciante del mercado negro eran aquellos que no podían comprar pociones legalmente ni aparecer en público. No te preocupes. Estoy aquí por negocios, dijo Snape con calma. Si de verdad tienes un exceso de existencias, podemos solucionarlo. El hombre quiso echarlo, cerrarle la puerta en las narices, pero dudó. Quizás Snape realmente pudiera ayudarlo a salir de esta situación complicada. Bien, pase. El hombre refunfuñó y se hizo a un lado, dejando entrar a Snape. Caminó hacia el centro del establecimiento, observando los productos esparcidos en los estantes. ¿Quieres estos ingredientes? Un momento después, el comerciante lo miró intrigado, leyendo la lista de artículos que Snape quería para sus próximas pociones. ¿Qué clase de poción planeas? Ya tienes casi todas las pociones de Inglaterra a tu disposición. Murmuró con recelo. No, no es eso, respondió Snape con frialdad. Lo que quiero es una poción específica.
¿Puedes conseguirme algunos de estos ingredientes? Quizás pueda conseguir algo, murmuró el hombre, cruzándose de brazos. Pero dudo que quiera volver a hacer negocios contigo, refunfuñó al final, todavía irritado por la situación. Bueno, ya no es ningún secreto que tengo una tienda en el callejón Diagon, dijo Snape con calma. Y debo decir que, gracias al dinero que me diste, junto con un préstamo bancario, logré establecer un excelente negocio. El hombre lo miró acusadoramente, visiblemente incómodo por cómo Snape se había aprovechado de la situación. Pero Severus no había terminado. Si de verdad quieres vender tus acciones, podemos asociarnos, continuó Snape. Quiero venderlas al mismo precio que las demás pociones, pero las ganancias se dividirán. Después de deducir lo que gastaste, las ganancias serán 50% para ti y 50% para mí. ¿Qué te parece? La lógica de Snape era clara. Si una poción costaba 4 galeones producirla y se vendía por 8 galeones, reembolsaría al comerciante los 4 galeones de costo y dividiría los 4 restantes en ganancias, quedándose con 2 y dándole los otros 2 al hombre. Eres un cabrón, quien quiera que seas, gruñó el hombre, molesto por verse obligado a aceptar un trato desfavorable. Sin embargo, no veía otra opción. Bueno, lo haremos a tu manera. Al menos me libraré de esta basura pronto. Snape asintió, satisfecho. Muy bien. Fue un placer hacer negocios contigo. Ahora, hablemos de los ingredientes que solicité. De acuerdo. Pero te advierto que no podré conseguirlos todos, dijo el comerciante, mirándolo con recelo. Puedo conseguir algunos, pero no son nada baratos. Habló con cautela, observando la reacción de Snape, quien simplemente entrecerró los ojos, indicándole que continuara. Severus regresó a Hogwarts justo cuando se había anunciado el toque de queda para los estudiantes. Simplemente se acostó en la mejor habitación del colegio, dentro de la sala de los menesteres, y se durmió tras intercambiar unas palabras con Dobby. Sus sombras continuaron trabajando en pociones durante toda la noche, mientras que él solo tuvo que gastar su maná para mantenerlas, mucho menos de lo que necesitaría para revivirlas. En cualquier caso, se despertó por la mañana y salió hacia el salón común. Decidió dar un paseo por el castillo, algo que había estado haciendo con menos frecuencia desde que dominó la teletransportación, pero también para buscar nuevos retratos. Por casualidad, encontró a Pandora parada, mirando fijamente un cuadro. ¿Estás hablando de Severus?, preguntó mientras algunos estudiantes pasaban, mirando a Pandora con extrañeza. Tu amigo es una persona terrible, respondió el cuadro de manera extraña. ¿Por qué dices eso? ¿O tendré que preguntárselo directamente?, preguntó Pandora, señalando a Snape mientras se acercaba. Tan pronto como el cuadro lo vio, pareció gritar como una niña asustada. Va a entrar en mi cuadro. Y dicho esto, el hombre de mediana edad del retrato salió corriendo a esconderse. Snape levantó una ceja. Parecía que ya se había ganado cierta reputación entre los pintores de la escuela. Al acercarse a Pandora, observó con curiosidad cómo el hombre reaparecía en otro cuadro a lo lejos. La mujer de este segundo cuadro lo miró y, al notar la desesperación del hombre, frunció el ceño antes de empezar a gritar. «¡Fuera de aquí! ¿Quieres entrar también en mi cuadro? Debe ser tu culpa. ¡Sal ya!», gritó la mujer angustiada. Incluso los cuadros alrededor del pasillo observaban la escena, tragando saliva nerviosamente, claramente asustados de Severus. «Hola, Severus». Pandora ignoró el alboroto y le sonrió a su amigo. «¿Cómo estás, Pandora?», preguntó. «Estoy bien», dijo antes de mirar los cuadros por última vez. «Bueno, ¿vamos juntos al salón común?», preguntó. Snape asintió y la siguió por el pasillo. Recorrió con la mirada los retratos, pero no porque tuvieran miedo. Buscaba algo. En el camino, no solo las pinturas quedaron aterrorizadas. Algunos poltergeist que deambulaban también parecieron presentir algo, pues huyeron al verlo. «Ah. Ya está aquí». Incluso Peeves, que había estado molestando a unos estudiantes de segundo año, se sobresaltó al ver a Snape en el pasillo y se apresuró a irse. «¿Cómo lo haces? Todos corren cuando te ven», murmuró Pandora, impresionada. «¿Quién sabe?». Snape se encogió de hombros, ocultando claramente la verdadera razón. Lo más probable es que los poltergeist pudieran ver sus sombras y percibir la energía mortal que albergaba en su interior. Más que nunca, comprendían el peligro que representaba para ellos, pues Snape no dudaba de que también podía convertirlos en soldados de las sombras. En cuanto a las pinturas, bueno, buscaba mazmorras. Aún no había encontrado todas las pinturas relevantes, pues sabía que el castillo era inmenso y que examinar cada una le llevaría al menos 2 meses de observación minuciosa.
Aún así, los retratistas habían empezado a reunirse y a hablar de su extraña capacidad para entrar en las pinturas. Esto le irritaba de alguna manera, pero como no le causaban ningún problema real, decidió ignorar sus actitudes mezquinas. De todos modos, Severus y Pandora se dirigieron al salón común, llegando poco después. ¿Por qué no te sientas conmigo hoy? Casi nadie viene aquí los domingos, sugirió Pandora mientras caminaba por la zona. Snape asintió, sin ver ningún problema, y se sentó a la mesa de Ravenclaw bajo la mirada perpleja de algunos estudiantes. Sin embargo, nadie se atrevió a molestarlo, ya que estaban a pocos metros de distancia. Entonces, ¿qué planeas hacer hoy? No pudo evitar preguntar. Hay algunas cosas que necesito hacer hoy, así que no me verán por el resto del día, respondió Snape. Qué lástima. Voy a ayudar a Clarice con algunas pociones. ¿Te parece bien si usamos tu laboratorio esta vez? Preguntó Pandora, sabiendo ya, de alguna manera, que Severus estaría fuera de la escuela. Sí, siéntete libre, respondió Snape, sin tener ningún problema con ello. Está bien, dijo al final, mientras comía. Durante el desayuno, varias miradas curiosas se posaron en Snape. El lugar permaneció bastante vacío, con solo unos pocos profesores presentes, incluyendo a Rosaria, quien lo observaba desde su mesa, como siempre, con gran interés. Al terminar, Snape salió solo del colegio. Mientras recorría los pasillos para llegar a la sala de los menesteres, encontró 3 pinturas más que abrían portales. Satisfecho con la posibilidad de aumentar aún más su poder con ellas, decidió que hoy haría lo mismo, pero fuera del colegio, dejando estas mazmorras para otra ocasión. Al llegar a la sala de los menesteres, encontró a Rosaria ya esperándolo. Arqueó una ceja al verla. ¿Podemos entrenar? Preguntó ella, queriendo aprovechar al máximo el único día que tenía con él. Hoy no. Estaré ocupado, respondió él, meneando la cabeza. ¿En serio? ¿Te vas del castillo otra vez? ¿Puedo acompañarte? Insistió. Snape la miró por un segundo antes de responder. Entraré en casas de familias poderosas, buscando cuadros como los que vimos aquella vez. ¿Quieres hacer eso también? Preguntó con tono juguetón. Él no pensó que ella aceptaría, pero se sorprendió por su respuesta. Espera, ¿por casualidad me estás invitando a una cita? Preguntó emocionada. Bueno, yo no lo llamaría así. Al fin y al cabo, estaremos cometiendo delitos, dijo. ¿Qué importa? Lo importante es que vamos a salir juntos, así que es una cita. Exclamó, poniéndose la mano en la cadera y esbozando una gran sonrisa. Como sea. Snape no se iba a molestar en explicarle la diferencia y simplemente se dirigió a su laboratorio. De hecho, tener a Rosaria con ella mientras se infiltraba en casas nobles sería muy útil. Nadie sospecharía jamás de un profesor y un estudiante de Hogwarts. Solo ponte una máscara y ropa que no te identifique, sobre todo algo que oculte el color de tu pelo, dijo Snape al entrar en la habitación. Terminó de reunir todas las pociones antes de apilar sus bolsas con la ayuda de sus sombras. Invocó a su fénix y desapareció de la habitación, reapareciendo más tarde para dejar todas las pociones con Gemini, asegurándose de que se reabastecieran en los estantes de su tienda. Una hora después, Rosaria apareció con una capa y una máscara. Su cabello, antes rojo vibrante, ahora estaba completamente oscuro. ¿Te gusta mi máscara? Tiene un efecto que oculta mi voz, mi cabello y mis ojos. Creo que con eso basta, ¿no? Preguntó emocionada. Sí. No me puedo quejar de eso, respondió Snape, sacando algo de su inventario y entregándoselo. Estos son guantes que diseñé yo mismo. Tras aplicarles mejoras de glifos, ocultan tu firma mágica al lanzar hechizos. Esto nos evita problemas con el ministerio, explicó Snape. Está bien, son realmente bonitas, dijo. Recuerda, no vamos a matar a nadie, todavía. Solo irrumpiremos en algunas casas, encontraremos más de esas pinturas, entraremos en ellas y pasaremos por la misma prueba que pasamos cuando fuimos absorbidos por esa extraña pintura. ¿Entendido? Pero si decido matar a alguien, te avisaré o lo haré yo mismo. Solo lo harás si yo te lo ordeno, afirmó y advirtió. Por supuesto. Respondió Rosaria emocionada. Comencemos entonces, dijo Snape, invocando a su fénix. En el momento siguiente, desaparecieron de la sala de los menesteres. Reaparecieron frente a una gran puerta que conducía a una gran casa en un pueblo. ¿Dónde estamos? Preguntó Rosaria curiosa. Entré a esta casa una vez. Maté al patriarca y luego descubrí algunas cosas sobre él, dijo Snape con calma, mientras Rosaria arqueaba una ceja al notar el símbolo en la puerta. Oh, ya sé quiénes son. Es la familia Norton.
Vi su muerte en el periódico cuando estaba en Rumania y supe que eras tú, ¿y hoy quieres atacarlos de nuevo? Se rió, completamente indiferente a que lo que estaban haciendo fuera un delito. Sí, en fin, entremos, dijo Snape, lanzando un hechizo que inmediatamente empezó a forzar la puerta para abrirla, alertando a quienquiera que estuviera dentro. No tardó mucho en salir 3 personas. Un hombre, una mujer y un niño observaban con recelo a los 2 visitantes no autorizados que se acercaban a su mansión. Las máscaras que llevaban Snape y Rosaria no eran las de los mortífagos, lo que solo aumentó la tensión. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó inmediatamente la mujer, frunciendo el ceño y poniéndose frente a su hijo y a su cuñado, quienes habían estado ayudando a cuidar la casa desde la muerte de su hermano, torturado hasta la muerte. Ni siquiera habían contratado seguridad nueva tras la reciente masacre. Además, nadie quería trabajar para esa familia, por mucho que pagaran. Todos los guardias anteriores habían sido asesinados, lo que los tenía en vilo. La mujer que había preguntado quiénes eran apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un ataque comenzara contra ella. La señorita Norton levantó rápidamente su varita, invocando un protego para defenderse del ataque de Snape. Buena defensa, dijo Snape con su voz distorsionada, solo para provocarla. ¿Sabes quiénes somos? Preguntó la mujer, frustrada, mientras el hombre a su lado y el niño intentaban un ataque conjunto contra ellos. Snape desapareció antes de que pudieran golpearlo, mientras Rosaria levantó un escudo para bloquear el ataque del chico. ¿A dónde fue? Murmuró el hombre confundido. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un violento impacto en el cuello. Snape había reaparecido y lo asestó con un golpe certero, dejándolo inconsciente en el suelo. La mujer y el niño quedaron atónitos. El niño ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Rosaria lanzara un ataque directo, dejándolo inconsciente también. Presa del pánico, la mujer intentó defenderse, pero Snape lanzó un hechizo que la desarmó. Su varita voló hacia atrás y ella se tambaleó, aturdida, perdiendo toda arrogancia. ¿Quiénes son ustedes? No son mortífagos. Murmuró, retrocediendo un paso. No importa, respondió Snape, levantando su varita antes de lanzar otro hechizo. Unos segundos después, se desplomó inconsciente. Bueno, eso fue bastante fácil, murmuró Rosaria detrás de su máscara. Vamos. Estarán inconscientes el tiempo suficiente para que podamos registrar las pinturas de la casa, dijo Snape, entrando con Rosaria siguiéndolo. Registraron toda la casa y encontraron 2 cuadros que cumplían con sus expectativas. Snape también llevó a Rosaria a las mazmorras. Después de todo, no tendría sentido dejarla atrás. Habían pasado algunas horas con Severus y Rosaria dentro del cuadro. Reaparecieron en casa de los Norton, tras terminar el segundo cuadro que Snape había encontrado. Maldito intruso. ¿Cómo te atreves a entrar así en su cuadro? Otros se quejaron de que entraste al cuadro del piso inferior. Snape ignoró todas las quejas de los cuadros y simplemente levantó su varita. Al instante siguiente, empezaron a salir llamas. Auge. 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 Snape no mostró piedad con esas pinturas, sus gritos llenaban el aire mientras algunas lograban escapar a otros marcos, mientras que otras eran completamente destruidas. Al instante siguiente, todos empezaron a correr, sin atreverse ya a insultar a Snape. Solo querían alejarse lo más posible de él para evitar ser destruidos como algunos de los demás. Parece que realmente les guardas rencor a estas pinturas, murmuró Rosaria, un poco sorprendida por las acciones de Snape. No me gusta nada esta casa, y no tendré piedad, dijo Snape antes de continuar. Antes de irnos, me gustaría comprobar algo. Rosaria asintió, mirando a Snape con una mirada curiosa. Si tienes algo que decirme, dilo ahora, dijo Snape mientras avanzaban hacia el sótano de la casa, mirándola a su lado. ¿Qué son esos portales dentro de las pinturas? ¿Cómo puedes hacer eso y entrar en un espacio lleno de criaturas que intentan matarnos? ¿Nunca me respondiste?, preguntó. Eso es algo que solo yo puedo hacer, respondió Snape sin ofrecer más explicaciones. No me cabe duda, pero también he notado que te estás volviendo más fuerte. ¿Cómo es posible? Me pareció extraño la primera vez, porque cuando peleamos cerca de mi casa, noté tu aumento de fuerza. Pero no se ha detenido, y ahora eres más fuerte que cuando entramos en este lugar. Y no me refiero a magia. Eres físicamente más fuerte y rápido, estoy segura de que nunca se ha registrado que alguien haya aumentado su fuerza de esta manera. ¿Quién eres tú en realidad? Murmuró, esperando a ver si Snape se ofendía, pero él simplemente negó con la cabeza. Es perfectamente normal, Rosaria. Al fin y al cabo, soy el único en este mundo, comentó.
Mi padre dijo que eres mucho mayor de lo que aparentas, pero al mismo tiempo, he visto registros de tu edad. No tiene sentido, comentó, sin dejar de mirarlo con los ojos entrecerrados. No pretendo ofenderte, Snape, murmuró rápidamente. No estoy recopilando información para mi padre, solo tengo curiosidad. Quería saber más sobre ti, admitió con un dejo de vergüenza en el tono. Es complicado de explicar, dijo Snape. Pero no soy el Severus Snape original. Habló, y Rosaria lo miró fijamente, pero no dijo nada más. Así continuaron hacia el sótano. Esto parece una cámara de tortura, Rosaria caminaba lentamente, murmurando. Sí, los Norton solían torturar a los mugles. Maté a su patriarca precisamente por lo que vi aquí. Veamos si la familia no ha abandonado sus crueles hábitos, dijo Snape. Al entrar, percibieron de inmediato el olor a sangre. Los Norton no habían cambiado. Al fondo del sótano, encontraron a 2 personas encarceladas y presentían que otras habían muerto allí en los últimos meses. Una de ellas estaba desplomada en el suelo, mientras que la otra temblaba al ver la puerta abrirse. Era solo una joven, de unos 20 años si hubiera estado bien arreglada. Al verlos, la chica tembló aún más. Snape se acercó, y Rosaria lo siguió de cerca, con aspecto bastante sorprendido al verla. Por favor, no nos hagan daño. Dijo en un idioma extraño. Snape entrecerró los ojos, usando magia para comunicarse y prepararse para la conversación. ¿Eso es ruso, no? Preguntó, mientras Rosaria asentía. Dice que no quiere que le hagamos daño, suplica como si no lo supieras ya, dijo Rosaria. Snape asintió. ¿Puedo cuidarla? Preguntó Rosaria, y Snape asintió. Luego dio un paso adelante, evitando el hedor del otro prisionero, poniéndose un pañuelo en la nariz. Rosaria, con sus 200 años, podría haber aprendido fácilmente todos los idiomas del mundo. Así que empezó a hablar en ruso sin necesidad de un hechizo. La niña respondió, todavía temblando, temiendo que Rosaria intentara hacerle algo terrible, tal como lo habían estado haciendo los Norton. Poco a poco, la niña pareció calmarse ante el interrogatorio de Rosaria. Viene de un pequeño pueblo del oeste de Rusia. Fue secuestrada y terminó aquí, en Inglaterra, pero ni siquiera lo sabe. Ha sido torturada para la diversión de esta familia y abusada sexualmente por ese joven que está allí en el patio. Llegó hace 2 semanas, dijo Rosaria. Ya veo. ¿Puedes cuidarla? Preguntó Snape, y Rosaria asintió. ¿Qué vas a hacer? No pudo evitar preguntar. Dudo mucho que la ley los castigue por esto. Al fin y al cabo, en Inglaterra esta gente suele hacer lo que quiere, y el ministerio no puede hacer nada o es igual de corrupto, con sangre noble, andan libres. Así que los castigaré yo mismo, dijo Snape, empezando a alejarse. No tardó mucho en llegar solo al patio, donde había abatido a los 3 hombres antes de entrar en la casa. Seguían en el suelo, atados con pequeños grilletes con runas mágicas que Snape les había puesto nada más salir del primer cuadro, para asegurarse de que no causaran problemas mientras estuviera dentro del segundo portal. Obviamente, ya estaban despiertos, luchando por escapar de su aprieto. Sus varitas estaban a pocos metros de distancia, pero las cadenas las mantenían inmóviles, impidiéndoles alcanzarlas. Sin previo aviso, un rayo cayó de repente, impactando las 3 varitas y haciéndolas explotar. Los 3 hombres quedaron atónitos, mirando fijamente a la figura encapuchada que se acercaba. Veo que no has aprendido nada, ¿verdad? Preguntó Snape. ¿Sabes quiénes somos? ¿Tienes idea de lo que haces? Gruñó el hombre mayor. ¿Sabes? Empezó Snape, ignorándolo, y de repente su voz se suavizó al dirigirse directamente a la mujer. Cuando vine aquí la primera vez, te perdoné, mujer, porque, aunque encontré esas cosas en el sótano, creí que solo tu marido estaba involucrado. Pero me equivoqué, habló con un tono inquietantemente juvenil, mientras la mujer alzaba la vista y tragaba saliva con dificultad. Estaba igual de involucrada en la macabra tortura, según la joven que había hablado con Rosaria. Tú fuiste quien mató a mi marido. Acusó, y los otros 2 se tensaron. Estás matando magos oscuros. ¿Tienes idea de lo mucho que Voldemort quiere verte muerto? Gruñó el hombre. ¿Eso importa? Dijo Snape, empezando a quitarse la capucha. El más joven de los 3 abrió los ojos de par en par, sorprendido, al reconocerlo. Snape, murmuró, casi con incredulidad. ¿Por qué la sorpresa? ¿No querían echarme mano hace poco? ¿Todo porque le di una paliza a este jovencito? Preguntó Snape. Después de todo, solo le había dado al muchacho unas cuantas bofetadas y un puñetazo, y, siendo los nobles orgullosos que eran, querían venganza de la peor manera posible. De cualquier manera, nada de eso importaba ya.
Snape los miró a los tres. El niño no podía creer que un estudiante de Hogwarts, alguien a quien había conocido durante sus años en la escuela, fuera el que estaba detrás de todos esos asesinatos, incluso de la muerte de su propio padre. ¿Cómo? Preguntó, todavía aturdido. Es muy simple. Son todos demasiado débiles, dijo Snape con arrogancia. Tan débiles que su propio orgullo es lo que los destruye. Tienen el poder político en este país, no lo dudo. Pero al final, siguen siendo solo carne y hueso, algo que un solo hechizo puede aniquilar por completo. Vinieron tras de mí y nunca les pareció sospechoso que la gente siguiera muriendo o desapareciendo. ¿O fueron tan arrogantes que nunca sospecharon que algo andaba mal? Dio otro paso más cerca y su expresión se volvió aún más oscura. De cualquier manera, no perdonaré a nadie. Ni siquiera a ti. Los ojos del niño se abrieron de par en par. La chica nos dijo que la torturaste. Que incluso la violaste. Todo con la intención de convertirte en un gran mago oscuro, tal como quería tu padre, ¿verdad? Incluso llamaste a tu tío para pedirle ayuda. Secuestraste gente, sacrificaste inocentes. ¿Y cómo fue? ¿Perder la virginidad mientras tu víctima te gritaba que pararas? Snape dio un paso al frente, con la voz llena de asco. Eres una auténtica porquería que hay que erradicar, dijo en un tono peligrosamente bajo. No tienes ni idea de lo que te va a pasar, dijo el hombre de repente. Morirás aquí hoy y pagarás por todo lo que has hecho. Voldemort o incluso nosotros te torturaremos si tenemos la oportunidad. El hombre habló con convicción, pero Snape quería reír. Sé que dijiste el nombre de Voldemort para activar la maldición y convocar a los mortífagos. Lo que significa que ya están de camino, dijo Snape con calma, mientras el hombre arqueaba una ceja. Pero eso no importa. Sin previo aviso, simplemente apuntó con su varita. Crucio. Al momento siguiente, un rayo verde golpeó al hombre, quien inmediatamente comenzó a gritar de agonía. ¡Ah! Gritó tan fuerte como su garganta le permitió, con un dolor insoportable recorriéndole todo el cuerpo. Se siente bien hacerles esto a los demás, ¿verdad? Dijo Snape, manteniendo la maldición Cruciatus unos segundos más antes de detenerse y apuntar con su varita a los otros dos. En un instante, ambos fueron alcanzados. Snape no perdonaba a nadie allí. El joven de 18 años y la mujer de mediana edad gritaron desesperadamente. «Te vas a morir, hijo de puta», gritó el hombre, intentando no llorar por la tortura mientras se recuperaba, oyendo los gritos de su sobrino y su cuñada. Snape volvió su varita hacia él. «Bueno, casi me había olvidado de ti. Gracias por recordarme que sigues aquí», dijo Snape antes de lanzar otro hechizo, lo que hizo que el hombre gritara de dolor una vez más. La tortura continuó un rato. Snape no sintió lástima por ellos, pero aún así los mantuvo con vida, todos tendidos en el suelo, con lágrimas corriendo por sus rostros. «Por favor, mátame», el hombre, una vez tan arrogante, no pudo evitar suplicar. Todos todavía miraban a Snape con puro terror. En ese momento, Rosaria salió de la casa, levitando a los dos prisioneros inconscientes en el aire. «¿Cómo van las cosas por aquí?» «¿No estás disfrazado?», preguntó. Al verlo sin su máscara, se acercó, levantando la mirada hacia Snape, quien permanecía inmóvil frente a los tres enemigos torturados, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su identidad. «Sí, no habrá diferencia. Quedarán eliminados aquí», dijo Snape. Rosaria asintió pero de repente sintió algo y miró hacia arriba. «Tenemos compañía», dijo mientras una columna de humo negro empezaba a descender del cielo, dirigiéndose hacia la casa. «Pagarás por todo», gruñó la mujer con esfuerzo. Snape se encogió de hombros. A sus pies, las sombras comenzaron a expandirse, cubriendo toda la zona. «Bueno, no debería usarlos todos, pero puedo jugar un poco», dijo Snape, poniéndose la capucha y preparándose para luchar. Apuntó con su varita a los familiares caídos y lanzó hechizos, paralizándolos, aunque aún temblaban por la maldición Cruciatus. No quería que revelaran su identidad. Quería que presenciaran cómo morirían allí los mortífagos. Snape y Rosaria esperaron mientras las sombras comenzaron a acercarse al lugar, mientras golpeaban el suelo, el humo se extendía y finalmente revelaba personas que vestían túnicas negras con máscaras de calaveras. Eran mortífagos, 3 de ellos. Snape nunca se había encontrado con un mortífago como este antes, aparte del antiguo patriarca de la familia Norton, a quien había asesinado meses atrás, y su hermano, que también era un mortífago. Los recién llegados, 2 hombres y una mujer, observaron rápidamente la escena en silencio, sin reconocer al hombre encapuchado ni a la mujer de cabello negro debido al efecto de su máscara. Claramente, actuaban en secreto, igual que ellos.
Su mirada se posó en los 3 miembros de la familia que yacían en el patio, visiblemente temblando a pesar de estar paralizados. La maldición Cruciatus, dijo la mujer, levantando una ceja mientras observaba la escena. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó el hombre, que parecía tener unos 50 años, con los ojos brillando peligrosamente mientras los miraba a ambos. ¿Importa? Dijo Snape. Qué arrogante. Comentó el otro hombre. ¿Sabes siquiera con quién estás tratando y qué significan nuestras máscaras? Servimos al Señor Oscuro. Deberías estar suplicando ahora que hemos llegado, dijo con tono arrogante. Palabras mayores, pero sabemos quién eres. De cualquier manera, no importa de qué hablemos aquí. Lucharemos de todas formas, dijo Severus con su voz distorsionada. Después de todo, era una pérdida de tiempo. Este tipo. Exclamó la mujer, alzando su varita. Rosaria también se preparó rápidamente, pero el hombre mayor le puso una mano encima a su compañero. Tenía algo más que preguntar. ¿Debe ser el alquimista, no? Preguntó, pero Snape no respondió. Entonces, sí, pensar que encontraríamos a quien nuestro amo busca en este lugar, invadiendo la casa de uno de nuestros miembros, dijo. Snape ignoró al hombre y miró a las 3 figuras paralizadas en el suelo. Dijiste que estábamos acabados, ¿verdad? Veamos cómo se las arreglan tus amigos con mi ejército de sombras, dijo. ¿Ejército de las sombras? El hombre levantó una ceja detrás de su máscara. Solo quiero ver cómo se comportan mis soldados contra los magos de verdad, así que os usaré como sujetos de prueba. No es casualidad que os haya esperado pacientemente, dijo Severus con calma. Al momento siguiente, tomando a los hombres por sorpresa, su sombra bajo sus pies de repente comenzó a expandirse sin previo aviso. ¿Qué es esto? Murmuró la mujer en estado de shock mientras la sombra comenzaba a elevarse detrás de Snape, creciendo hacia arriba mientras tomaba forma. Cargalgan, el chamán orco, empezó a emerger, formándose detrás de Snape. Quienes no lo conocían, todos excepto Snape y Rosaria, no pudieron ocultar su asombro ante la criatura de sombras y piel roja. Incluso quienes estaban paralizados pudieron verla, con los ojos llenos de sorpresa. Primero, bloqueen toda la zona. No quiero que nadie entre ni salga con hechizos espaciales, ordenó Snape mientras un círculo aparecía detrás de Cargalgan. El orco empezó a seleccionar símbolos antes de que los magos pudieran reaccionar adecuadamente. Al instante siguiente, se formó un escudo, que comenzó desde arriba de la finca Norton y cubrió toda la propiedad. No puedo dejarte escapar, ¿verdad? Preguntó Severus, notando por primera vez que se estaban volviendo cautelosos con él. Avada Kedavra. Gritó el hombre, apuntando a Snape mientras el rayo verde se dirigía hacia él. Sin embargo, Snape no se movió. En cambio, un orco rojo se materializó frente a él, interponiéndose entre Snape y el ataque. El hechizo alcanzó a la criatura, convirtiéndola en sombras, pero no llegó hasta Snape. Esto ciertamente es útil para la protección, comentó Snape, observando cómo el orco destruido comenzaba a regenerarse una vez más. Vayan, ordenó Snape mientras aparecían más y más orcos. Solo eran media docena, pero avanzaban hacia los mortífagos. Era irónico. Tenían que luchar contra los muertos. Al momento siguiente, los mortífagos se transformaron en humo y desaparecieron en el aire cuando los orcos fallaron su ataque inicial. No son tan fáciles como los otros magos oscuros a los que me he enfrentado, murmuró Snape, aunque sabía que Dumbledore era mucho más poderoso. Pero estos serían controlados por las propias sombras. Primero intentaron atravesar la barrera antes de ser repelidos por la magia de Cargalgan, que era diferente a la de este mundo, lo que les hacía aún más difícil lidiar con ella. Al ver que no podían escapar, se giraron hacia la mansión, aterrizando en el techo mientras parecían visiblemente molestos por la situación. Tenemos que derrotarlo, sean lo que sean, dijo el hombre mayor mientras los orcos corrían hacia la mansión, tratando de alcanzarlos. Esas cosas pueden regenerarse. Exclamó el hombre al ver que el orco al que había golpeado con la maldición asesina había regresado y corría hacia ellos, seguido de cerca por otros 2. ¿Qué son estas cosas? Maten al invocador. Gritó el hombre, señalando a Snape una vez más. Otro Avada Kedavra voló hacia él, mientras que otro, lanzado por la mujer, se dirigió hacia Rosaria, quien se preparó para esquivar el hechizo. Sin embargo, frente a Snape y Rosaria, aparecieron orcos que se opusieron a la maldición asesina, deteniéndola mientras las sombras eran destruidas, para luego comenzar a regenerarse con el maná de Severus. ¿Puede invocar estas cosas infinitamente? Dijo el hombre, incapaz de comprender cómo funcionaban los poderes de Snape. Tendremos que usar un hechizo diferente.
Necesito que me ayudes con esto, pero primero, tenemos que lidiar con estos extraños monstruos. Dijo el hombre mayor, señalando a los orcos que trepaban por los muros de la mansión, intentando alcanzar el techo y matarlos. Se dispararon innumerables Avada Kedavras, eliminando a todo orco que se acercaba, mientras Snape los observaba sin moverse. Los orcos que los habían protegido ya se habían recuperado y avanzaban hacia la casa una vez más. No dejan de regenerarse. ¿Cómo es posible? Nada debería resistir la maldición asesina. No podían creerlo, aunque seguían intentando golpear a Snape, pero cada vez, una sombra se alzaba para protegerlo, recuperándose al instante y yendo a por ellos de nuevo. La familia Norton solo podía observar el caos que se desarrollaba sobre su mansión, con los orcos intentando alcanzar a los magos mientras estos seguían destruyéndolos, solo para que se regeneraran y continuaran avanzando. Vamos. Ordenó de repente el hombre mientras se transformaban nuevamente en humo, abandonando el techo de la mansión para distanciarse de los ahora más de 25 orcos en regeneración. Usaremos fuego Fiendfire, pero necesitamos que los tres lo controlemos, ¿entiendes? Ordenó el hombre mayor mientras comenzaba a apuntar con su varita hacia donde estaban Snape, Rosaria y el chamán orco. Este hechizo, Snape arqueó una ceja al ver cómo las llamas empezaban a formarse en sus tres varitas. Como no podían golpearlos directamente con la maldición asesina debido a su naturaleza de objetivo único, ahora usaban un hechizo de área extensa para eliminar al invocador de esos monstruos. Cargalgan se preparó para defenderse, observando cómo las llamas comenzaban a emerger de sus varitas antes de que una explosión de fuego estallara frente a ellos. No necesitas protegernos, Cargalgan. Quiero probar algo, dijo Snape mientras el chamán obedecía las órdenes de su rey. Snape miró a Rosaria, que se preparaba. Quédate cerca de mí, dijo Snape, y ella asintió. Incluso parecían dispuestos a sacrificar a la familia Norton allí mismo, ya que este hechizo envolvería todo el patio. Al instante siguiente, el fuego empezó a tomar forma, asemejando un enorme dragón, mientras los tres mortífagos parecían tener dificultades para controlarlo. Al instante siguiente, el dragón se expandió en todas direcciones y cargó contra Snape y Rosaria mientras Cargalgan creaba su propio escudo. Las llamas lo consumieron todo mientras la familia Norton ardía viva, sin poder gritar debido al hechizo de parálisis. Los tres mortífagos vieron cómo ardía toda la zona, junto con las sombras, e incluso la mansión quedó atrapada en las llamas, extendiéndose por todas partes. Podían oír los gritos de los retratos en el interior. «Alto ahora», ordenó el hombre mayor, viendo que toda la zona había sido afectada y que debían detenerse antes de que ellos mismos se convirtieran en víctimas de su propio hechizo. «Los matamos», murmuró el hombre. «Ya no importa. Eran rehenes, y el señor oscuro no quiere gente débil», dijo el hombre mayor. «¿Por qué no ha desaparecido el escudo? Aún no podemos salir de aquí», advirtió la mujer, señalando hacia arriba, al ver la barrera mágica que aún cubría la propiedad. «Esos monstruos se están regenerando». El hombre señaló varias sombras que hacían lo mismo, tanto en el patio en llamas como en el tejado de la mansión en llamas. «Maldita sea. Eso no los destruyó», dijo el anciano, observando cómo, en medio del patio, un escudo comenzaba a desvanecerse. Pero dentro, solo quedaba Cargalgan. Frente a él, una capa oscura se alzaba, sólida como un escudo más, pero comportándose como cualquier otra sombra. Empezó a moverse, revelando una serpiente enroscada, con Snape y Rosaria en el centro, junto con dos mugles inconscientes, intactos por la magia. Después de todo, esa serpiente sombría no era tan simple. «Esto parece un basilisco». El anciano se quedó atónito al ver cómo la sombra se extendía alrededor de Snape, mirando a sus enemigos y emitiendo un siseo profundo y retumbante. «Tienes razón. Es un basilisco milenario, son bastante efectivos contra la magia, después de todo». «Escudos impenetrables», dijo Severus con calma, mientras otra sombra emergía a su lado, transformándose en un centauro con una lanza en la mano. Las sombras de los orcos se hundieron de nuevo en el suelo, corriendo hacia Snape a través de la hierba ardiente, mientras que la única zona intacta era la que el basilisco había protegido. «Es una pena que hayas matado a la familia Norton. Quería mostrarles cómo te mataría, y que no temo a tu amo, Voldemort», dijo Snape mientras un mensaje del sistema le recordaba que no podía llamar la atención de Voldemort y sus mortífagos debido a una maldición. Por eso, podía pronunciar el nombre libremente, a diferencia de otros. Los mortífagos quedaron visiblemente conmocionados al oír a Snape pronunciar el nombre, pero no ocurrió nada.
Snape podría haber salvado a la familia Norton, pero dejarlos morir a manos de sus propios aliados parecía mucho más interesante. Sin embargo, al ver sus cuerpos, tuvo otra idea. Solo tenía a Ouroboros, Cargalgan y Voltaran como sombras. Su mirada se posó en los tres mortífagos, que parecían estar llegando al punto máximo del miedo, y Snape sonrió. Puedo sentir el miedo a lo desconocido en ustedes, se hacen llamar mortífagos, pero ¿qué entienden realmente de la muerte? Dijo Snape, dando un paso al frente mientras su movimiento creaba una presión que extinguió todas las llamas en la hierba, dejando solo la mansión en llamas. ¿Qué quieres decir? El hombre mayor frunció el ceño. Es muy simple. Déjame mostrarte el verdadero poder de los muertos, dijo Snape antes de levantar un dedo. Surgir. En el momento siguiente, los tres cadáveres quemados comenzaron a moverse, mientras una lenta oleada de sombras estallaba, creciendo hasta tomar la forma de tres figuras humanoides. Esto es nigromancia. Balbuceó el anciano, dándose cuenta de lo que implicaba lo que estaba presenciando. Interesante, no necesitan sus varitas físicas, observó Snape con curiosidad, mirando las varitas negras en sus manos. Ahora, los dejaré luchar, si no los derrotan, enviaré a mis otras tres sombras a unirse a la batalla. Buena suerte, dijo Snape, mientras las tres sombras recién levantadas asentían sin dudar antes de arrodillarse ante su nuevo rey. Snape ignoró el gesto y dio la orden. Los mortífagos seguían paralizados mientras las tres sombras alzaban sus varitas hacia ellos. Nota del autor. ¿Crees que tiene sentido darle sus propias varitas negras? Dado que las varitas físicas se pueden rastrear, me gustaría saber tu opinión al respecto. Ah. El último grito de la mujer resonó mientras Ouroboros la observaba, antes de abrir sus colmillos y abalanzarse sobre ella. El suelo se hizo añicos al ser aplastada hasta morir allí mismo. El hombre corrió la misma suerte cuando el centauro Voltaran lo golpeó en el pecho con su lanza de relámpago amarillo, matándolo instantáneamente. Mi brazo. El mayor fue el único que quedó con vida, mientras que su brazo, el que sostenía su varita, fue destruido por una flecha de fuego de Cargalgan, quien usó uno de sus poderes. La varita y el brazo quedaron reducidos a cenizas al caer al suelo, buena parte de su cuerpo quemado, pues el calor había quemado su ropa y su rostro, prendiéndole fuego. Apaga el fuego, dijo Severus mientras se acercaba, y Cargalgan usó su magia para extinguir las llamas del mago que gritaba. Ouroboros y Voltaran permanecieron en silencio después de matar a sus enemigos, mientras las tres sombras cerca de ellos, los magos que Severus había convocado de la muerta familia Norton, se estaban regenerando. Habían presentado una lucha bastante interesante. Incluso sin hablar, movían sus varitas con hechizos precisos y los ejecutaban con eficacia, ofreciendo una buena batalla inicial contra los mortífagos. Pero como las sombras tenían sus propios niveles y comenzaban con un poder inferior al que tenían antes de ser invocadas, finalmente perdieron en un duelo contra los mortífagos. Sin embargo, esos mismos mortífagos no tuvieron ninguna oportunidad cuando las tres sombras principales entraron en acción. Incluso con maldiciones asesinas y teletransportación, las sombras eran muy superiores. El basilisco tenía su resistencia natural, mientras que Voltaran tenía la velocidad para esquivar, y Cargalgan usó su propia magia para distorsionar el espacio y evadir la maldición asesina. Eres fuerte, comparado con esos magos a los que me he enfrentado, pero al final, no eres más que un debilucho comparado con mis sombras, dijo Snape mientras se paraba frente al hombre que se retorcía de dolor en el suelo. ¿Quién eres? ¿Qué son estas cosas? Preguntó el hombre, ahora verdaderamente aterrorizado. Es simple, soy el monarca de las sombras, y este es el ejército de la oscuridad, un poder que escapa a tu comprensión y existencia. Pero no te preocupes, pronto serás parte de él, como soldado, dijo Severus, sin querer ocultar su tono siniestro ni sentir remordimiento por hacerle esto a gente como él. ¡No! Espera. El hombre no era estúpido. Sabía que estaba a punto de convertirse en esclavo, igual que esas sombras creadas por la familia Norton. No quería que su vida terminara así. Soy el patriarca de la familia Not. Tengo poder e influencia. Perdónenme. Gritó mientras Snape arqueaba una ceja. Ja 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 ja. Snape se rió al oír eso, su voz deslizándose a través de su disfraz. El hombre, todavía con un inmenso dolor y miedo, apenas registró lo que estaba sucediendo hasta que Snape comenzó a quitarse la capucha, revelando nada más que a un hombre joven. ¿Sabes quién soy, Severus Snape? El mismo chico que todos intentaron matar o secuestrar, iba a matarte de todas formas, pero sabiendo que eres de esa familia,
Quería que lo supieras, dijo Snape mientras el rostro del hombre palidecía. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Snape desenvainara su espada y le cortara la cabeza. El hombre murió allí mismo. Surgir. 3 nuevas sombras comenzaron a surgir de los 3 cuerpos. También puedes convertir a la gente en estas cosas, comentó Rosaria mientras se acercaba a Snape. ¿Ahora me tienes miedo?, preguntó Snape mirándola. No, solo estoy sorprendida, admitió, sin saber qué más decir. De cualquier manera, volvamos a Hogwarts. No queda nada que hacer aquí, y el lugar está lleno de aurores fuera de la barrera, intentando entrar. Esta pelea atrajo mucha atención, dijo Snape mientras Fawkes aparecía ante ellos, desapareciendo en cuanto Cargalgan desactivó la barrera. La batalla alertó de inmediato al ministerio, pues se veía humo elevándose hacia el cielo mientras avanzaban hacia la gran casa de ese pueblo, hogar de una familia muy rica y misteriosa a la que todos temían. Los aurores llegaron y se sorprendieron al encontrar una barrera formándose alrededor de la propiedad. ¿Qué es esto? Alastor Moody, que había llegado con su escuadrón, lo miró conmocionado con su ojo mágico. ¿Qué clase de barrera es esta, señor Moody?, preguntó un auror. No sé, nunca había visto este tipo de magia, murmuró, asombrado. Era algo completamente desconocido para él, y la energía e intensidad mágica que irradiaba no se parecían a nada que hubiera visto antes. Se convocó a más y más aurores mientras rodeaban la zona, intentando romper la barrera, pero sin éxito. Entonces, comenzaron a fluir hechizos dentro de la barrera. Destellos verdes indicaban el lanzamiento de maldiciones asesinas, seguidos de tonos amarillos y rojos que se extendían, señalando un poderoso hechizo de fuego. «Fuego infernal», murmuró Moody, preguntándose qué estaba pasando allí. La batalla continuó, con los colores de los hechizos aún brillando desde dentro. Un enorme rayo de fuego atravesó repentinamente la barrera, elevándose hacia el cielo, dejando atónitos a los aurores. Entonces, todo quedó en silencio. La barrera comenzó a abrirse lentamente y entraron corriendo. Al entrar por la puerta rota, encontraron la mansión envuelta en llamas, con toda la zona en ruinas. 3 cuerpos quemados yacían en la hierba, mientras que otros 3 yacían al otro lado. Uno con el corazón atravesado y quemado, otro aplastado contra el suelo destrozado, y al último le faltaba un brazo y la cabeza, cercenada por una cuchilla. ¿Qué clase de batalla ocurrió aquí?, murmuró un auror, completamente desconcertado. No lo sabemos. Qué extraño. Moody se acercó a unas extrañas huellas en el suelo, pertenecientes a algo que no era gigante, pero sí igual de masivo. ¿Qué son estas cosas?, murmuró profundamente inquieto. Finalmente, se identificaron los cuerpos. Se trataba de la familia Norton, junto con 3 miembros de otras familias poderosas. Pero el descubrimiento más impactante fue el del patriarca de la familia Not, quien también había fallecido. Todos ellos portaban la marca tenebrosa, lo que revelaba que habían trabajado para el Señor Tenebroso. Redacta un informe y apaga el fuego antes de que se propague. Necesitamos averiguar qué pasó aquí, porque quien mató a los últimos 3 magos claramente escapó, y no podemos rastrearlo, habló, frustrado por el caso sin solución. Señor Moody. Hay 2 mugles aquí, aparentemente torturados, pero vivos, solo inconscientes. Alguien informó. ¿Qué está pasando en la mágica Gran Bretaña? Fue todo lo que pudo murmurar antes de volver al trabajo. Snape regresó a la sala de los menesteres con Rosaria, ambos despojándose de sus disfraces. Bueno, eso fue emocionante. Qué lástima que se haya acabado. ¿Y eso fue una cita?, preguntó, mirando a Snape. Definitivamente no, respondió Snape, mirándola de forma extraña. Pero fue increíble. ¿Podemos tomar otra?, preguntó. No sé, iba a revisar otra casa, pero después de la pelea con los mortífagos, lo dejaré para más tarde. Pasaré el resto del día analizando las nuevas sombras, dijo Snape. Ya tenía más de 200 soldados, pero necesitaba inspeccionar a los 6 nuevos magos. Al fin y al cabo, eran un tipo de sombra poco común para él, y ahora, con los 3 magos Norton y Cargalgan, tenía 10 sombras de clase maga. Quería entrenarlos en la elaboración de pociones, lo que le ahorraría mucho tiempo. ¿Puedo quedarme? Me gustaría explorar el lugar y ver a Atlas con su compañero, preguntó. Está bien, pero no interfieras con mis sombras en el laboratorio, advirtió Snape mientras se dirigía hacia allí. Invocó a las sombras e inmediatamente comenzó a enseñarles a preparar pociones y a tomar posiciones. Ya planeaba usar a sus nuevos soldados para producir artículos para su tienda. Los magos poseían cierto conocimiento en la materia, pues eran magos entrenados.
Sin embargo, pronto notó que el anciano patriarca de la familia Not y el hermano del patriarca de la familia Norton poseían un gran talento. Conocían a fondo las pociones, así que enseguida comenzaron a elaborar otras complejas, mientras que los demás magos manejaban fórmulas más básicas, como los soldados magos. Cargalgan, como mago poderoso, todavía podía fortalecer las sombras. Snape pasó una hora supervisando el trabajo de cada uno, haciendo ajustes aquí y allá, analizando la calidad de las nuevas pociones que se estaban creando. Tras organizarlo todo, decidió irse. El Fénix apareció en la Cámara de los Secretos cuando Snape entró en el laboratorio de Salazar, saludando al retrato. Pasó el resto del día estudiando libros antiguos y conversando con la imagen de Salazar. Después de todo, aún quería crear cosas, y seguía desarrollando sus conocimientos y fabricando artefactos. Entonces, ¿ya estás buscando crear la poción que revierta los efectos de las pociones de amor? Interesante, murmuró el retrato de Salazar. Sí, ya pedí la mayoría de los ingredientes, pero necesitaré algunos más, muy raros, dijo Snape. Ya veo, no puedo ayudarte con eso, así que simplemente te deseo buena suerte, dijo el retrato mientras Snape se encogía de hombros. Al día siguiente, la semana comenzó con un titular impactante en el Profeta. La destrucción de la familia Norton y la muerte de otras 3 víctimas, incluido el patriarca de la familia Not. Todo el mundo mágico estaba en shock. Las familias importantes, especialmente las aliadas con ideologías de sangre pura, estaban siendo eliminadas como animales. La familia Norton había sido atacada de nuevo, lo que provocó su completa destrucción. Naturalmente, esto llamó la atención del Señor Tenebroso, quien, junto con sus mortífagos, empezó a actuar ese mismo día. Querían descubrir al responsable de los asesinatos. El miedo se apoderó de todos fuera de Hogwarts, mientras que los estudiantes no tenían nada más de qué hablar entre ellos, mirando a Slytherin con diversas expresiones. Incluso los propios estudiantes de Slytherin parecían sorprendidos y aprensivos, inseguros de qué estaba sucediendo exactamente. Una vez más, la inseguridad asoló el mundo mágico, pero esta vez no solo quienes temían al Señor Oscuro. Incluso sus propios seguidores habían empezado a sentir miedo, lo cual era una situación preocupante para él. Los días pasaron rápidamente. El jueves, Snape recibió una carta de los duendes de Gringotts, informándole que su pedido estaba listo y que debía acudir al banco. Sin perder tiempo, se abrió paso por el callejón Diagon, disfrazado, y al entrar al banco, lo atendieron rápidamente. Lo llevaron a una sala especial donde trabajaban los herreros Goblin más experimentados, donde le entregaron una caja. Al abrirlo, encontró 2 dagas hechas de metal de duende. Snape asintió, satisfecho con el resultado. Siempre es un placer, señor Snape. Siempre que nos necesite, puede contar con nuestros servicios, dijo el gerente de duendes. Está bien, gracias por todo, respondió Snape, despidiéndose antes de desaparecer. El sábado, se ocupó de los asuntos de su tienda y entregó una cantidad impresionante de pociones. Nunca antes había producido tantas, gracias a sus nuevas sombras que trabajaban para él. 10 de ellas dedicadas a la tarea. Ese mismo día, Snape empezó a actuar. Su primer objetivo sería la familia Not, pero antes, repasaría su entrenamiento con Bellatrix. Al día siguiente, estaría ocupado buscando nuevas pinturas para el portal, y la familia Not sería su objetivo mientras aprovechaba la ausencia de su antiguo patriarca para infiltrarse en la propiedad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.